Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del martes día 8 de noviembre. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión celebrada el 14 de junio del 2016. ¿Alguna formación política tiene alguna objeción al respecto? Pues si ninguna formación tiene ninguna objeción, la damos aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día, propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017. Os han repartido a todos los miembros de la corporación el índice que vamos a seguir de enmiendas y, por lo tanto, iré dando la palabra en función de cada uno de los miembros a los portavoces de dichas formaciones para que puedan hacer una presentación de la misma y la argumentación. Pasaríamos a la primera enmienda. Enmienda número 1, presentada por parte del Partido Popular y otra, en el mismo sentido, presentada por EH Bildu. Tiene la palabra para presentar su argumentación el portavoz del Partido Popular. Sí, pues esta es nuestra enmienda número 1 a la modificación de ordenanzas fiscales. Y los antecedentes son los siguientes. Se nos presenta el expediente de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2017, con la propuesta de una subida general del 1,3% en tasas e impuestos. Se argumenta esta subida en base a la previsión de incremento en el IPC a lo largo del citado año. Sin embargo, si observamos cuál ha sido el crecimiento del IPC en la última década, un 11% de noviembre de 2007 a septiembre de 2017, según Eustat, apreciaremos cómo la subida que hemos experimentado los vecinos de la Sarte Oria en el pago de nuestras tasas e impuestos es, en la mayoría de los casos, superior y en alguno de ellos extremadamente superior a ese porcentaje de subida. La realidad es que hoy la economía de familias y empresas atraviesa por mayores dificultades. A tenor, entre otras cuestiones, del incremento del paro, en el año 2007 la tasa de desempleo era del 7,97%, hoy, a septiembre de 2016, el paro es del 12,87%, según Eustat. A pesar de esto, el ayuntamiento supone un porcentaje de gasto mayor en la economía familiar. Precisamente, en estos últimos 10 años, los ciudadanos han hecho frente a la mayor crisis económica de nuestra democracia. A su vez, desde las administraciones públicas se han realizado subidas de impuestos en todas las administraciones y a todos los sectores poblacionales. Es por este motivo por el que el Grupo Popular considera urgente una revisión de los gastos municipales. Con voluntad política y determinación podremos utilizar todas las herramientas en nuestra mano para impulsar la actividad económica y el bienestar de nuestros vecinos. Con el objetivo de preservar la normalidad en la prestación de los servicios municipales, creemos fundamental proceder a una congelación de las tasas a lo largo del próximo ejercicio, utilizando este para revisar y optimizar la administración municipal, con el objetivo de garantizar en futuros ejercicios la calidad de los servicios siendo acordes a la situación económica de familias y empresas. La propuesta en este sentido, con lo anteriormente expuesto, es proponer que se congelen las tasas para el ejercicio 2017. Muchas gracias, señor Sáez. Tiene la palabra el portavoz de EH Bildu para presentar la argumentación de su enmienda. Eskerrik asko, alkate jauna. Esan, aurten, aurreko urtetan bezala, KPI-a jartzerakoan edo referentzia hartu da, datorren urterako aurreikusten den KPI-a, 1,3. Arrazoi teknikoak ulertzen ditugu, de hecho, aurreko urtetan ere guk arrazoi horiek erabili izan ditugu. Hala ere, gure ustez, badaude arrazoi politikoak eta sozialak egiten dugun proposamena edo propuesta egiteko. Hau da, KPI-a edo tasen igoera nolabait zero izatea edo tasak izoztea. Erabiltzen den irizpidea Funkasek egiten duen aurreikuspena eta alde onak baditu, batzuk txarrak ere besteak beste indize orokor bat da, eta ez da egokitzen inguruan daukagun egoera edo errealitate ekonomikoari. Baina, hori apartu utzita, erreferentzia bezala hartu dugu. Alde batetik,
aurten, azkenengo urtean, KPI-aren eunekoa edo izan da 0 edo, horren inguruan, hau da, prezioak oroar, bataz beste ez dira igo. Baina horretaz gain, eta hori agian baino importanteagoa da, krisi batean gaude, urteak eta urteak ja pasa dira krisi horretan, eta horrek esan nahi du, gizartean, eta gure kasuan, Lasarte horian, jende askok duen koltsoia nolabait esateko murrizten ari dela, agortzen ari dela. Hori da, arrazoi bat importantea, une honetan proposamen hori egiteko. Eta ez bakarrik atzera begira, baizik eta aurrera begira ere bai. Esan nahi dugu. Egunkaritan eta mediotan agertzen da, hori nolabait alako ezakit errekuperazio ekonomikoa dagoela, barne produktu gordina nolabait zeuzer egotzen dula, enplegu tasak, hobetzen ari direla. Gu oso kritikoak gara albiste horiekin. Alde batetik, berez, barne produktu gordina igotzeak ez du esan nahi gizartea hobeto egotea edo herritarrak hobeto egotea. Horretarako beharko litzateke, igoera horiek edo modu orekatuan, modu ekitatiboan banatzea. Eta ikusten duguna, eta azken urteotan ere ikusten duguna da, gizartean dagoen distantziak edo desberdintasun ekonomikoak gero eta handiagoak direla. Hau da, batzuk hobeto daude, gutxi batzuk, eta asko, gehiengoa, okerrago. Orduan, berez, eta bakarrik, esatea barne produktu gordinako gora egiten duela, gure ustez ez du esan nahi, gizartea eta oroar eta konkretuko gure herrian hobeto egotea. Eta bestetik, egia da, azken hilabetotan, eta, langabezi tasak bajoagoa direla. Baina, ez ahaztu. Gaur egun, eta hori da errealitate gordina, lan egiteak ez du ziurtatzen pobreziatik kanpo egotea. Hau da, soldatak eta lanaren baldintzak oso eskasak dira. Eta hori nolabait borobiltzeko ikusten duguna da, datorren urtean, indarrean jarriko diren murrizketak eta arlo ekonomikoan eta arlo sozialean oso handiak izango direla. Horregatik, planteatzen dugu hori, tasak zeroan mantentzea edo izoztea. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate de esta enmienda? ¿Ninguna? Como Partido Socialista vamos a votar en contra de tanto de la propuesta de la enmienda presentada por el Partido Popular y por la enmienda presentada por EH Bildu. Me parece sorprendente, y se lo he dicho, señor Barrio, en la propia Comisión de Hacienda, que en política hay que ser coherente y responsable. No puede ser que cuando estamos gobernando opinemos de una forma y cuando vayamos a la oposición opinemos de otra forma diferente. El Partido Socialista ha estado gobernando este municipio durante 24 años y durante los pasados 4 años hemos estado en la oposición. Y no le hemos votado en contra a usted las las ordenanzas fiscales en contra por coherencia, porque entendíamos que la aplicación del IPC de Funcas era lo que nosotros hubiéramos hecho cuando hubiéramos gobernado. Por eso me sorprende que usted ahora plantee o ponga en duda si realmente el índice del IPC de Funcas es el correcto. ¿Por qué no planteó ni puso en duda el IPC de Funcas durante los 4 años que usted ha sido alcalde? En ningún momento planteó usted la duda de si era el índice correcto que había que tener en cuenta o no. Usted, año tras año, aplicó el IPC de Funcas. Habla usted de la crisis. ¿Qué pasa, que la crisis se ha creado en 2016? ¿Que en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que usted ha sido alcalde de Lasarte Oria, no había crisis? ¿Se preocupa usted del colchón de los ciudadanos de Lasarte Oria que se han venido gastando
¿Qué pasa? ¿Que ese colchón no le preocupaba a usted durante los 4 años que ha sido alcalde? Por eso hay que ser un poco responsable en política, y usted no lo está siendo a la hora de presentar enmiendas de este tipo. Lo que hace es populismo. Populismo, porque usted ha gobernado este pueblo y cuando usted ha gobernado ha subido los impuestos y las tasas a todos los ciudadanos de la Sarteoria. Por lo tanto, no venga a decir ahora de que está en la oposición que hay que preocuparse por la situación de los ciudadanos. Con el tema de la crisis, en la pasada legislatura, y eso usted se acordará, se modificó la ordenanza número 16, en la cual se establece las bonificaciones y exenciones para los ciudadanos de este pueblo en función de los ingresos. Por lo tanto, si la gente es vulnerable y no tiene ingresos suficientes, tienen la vía de la ordenanza número 16 para poder estar exenta de pagar las tasas de este ayuntamiento o tener una bonificación del 25, del 50 o del 75. Por lo tanto, hay una vía para aquellas personas que no tengan ingresos para poder no tener que pagar o no tener que, o no todo, o directamente estar exento de pagar nada. Por eso vamos a votar en contra, porque hay que ser coherente en política y ustedes no lo están siendo presentando esta enmienda. Y al Partido Popular más de lo mismo, que venga usted a preocuparse ahora de no incrementar los impuestos cuando su partido que está gobernando España lo único que hace es acribillar a los ciudadanos a impuestos. Le recuerdo la subida de IVA que hemos sufrido todos. Por lo tanto, cuando su partido dé lecciones de contención del gasto y de bajada de impuestos, usted podrá venir a este pleno a dar lecciones a los demás. Tiene el señor Sade la palabra. Señor alcalde, yo no sé si su ilusión es ser diputado o ministro de Defensa, como hizo alusión en la comisión que nos comentaba la subida de los impuestos en el Ministerio de Defensa. En cualquier caso, veo que este año no lo va a ser porque el cargo lo ha prometido otra persona. Si quiere, yo le llamo a la señora ministra de Defensa y que nos cuente qué le parecen sus ordenanzas fiscales. Personalmente me parecería un disparate. Con esto lo que le quiero decir, señor alcalde, es que se ciña a sus competencias. Usted, si quiere ser diputado, primero tiene que pasar el examen de alcalde. Y como usted lleve la misma trayectoria que el año pasado, la nota va a ser necesita mejorar. Señor Barrio, tiene la palabra. Bai, mila esker. Bueno, hasieran esan dut, nik ez dut zalantzan jarri erabili den irizpidea, fungasen, bueno, aurrikuspena, KPIa finkatzeko, edo tasen iguera finkatzeko. Inungo momentuan ez dut hori planteatu. Indize horrek, beste guztiak bezala, bere alde onak, bere positiboak, eta bueno, batzuk negatiboak ere baditu gure ustez. Baina, eztabaida ez dut puntu horretan planteatu. Esan dut, gure emendakinaren arrazoia da, politikoa, da balorazio bat, ez da kontu teknikoa. Bueno, hori. Gero, bueno, aipatu duzu, eta egia da, eta aurreko legislaturan, lehenengo aldiz, 16. zean, bueno, obariak eta saulespenak eta landu ziren, desente landu ziren, eta, bueno, arro gaude, hain zuzen, bueno, gure herrian, egoera kaskarrenak jasatzen duten familiak eta personak, bueno, euskarri bat edo helduleku bat eukitzeko. Hala da, eta arro gaude horretaz. Hala ere, bueno, beste guztietan bezala, bueno, izan zen, aurrera pausu bat, agian, aurten ez du egin, baina, bueno, segurenik datorren urtean plantatuko dugu, hain zuzen, errealitateari egokitzeko, eta esperientzia ikusita, bueno, aurrera pausuak eta hutsuneak baloratzeko, eta agian, tasa hori, bueno, aztertzea, baloratzea, hain zuzen, agian une honetan egon daitezken, eta esan dakoa, egoera ekonomiko askoz, bueno, ez dakit askoz, okerrago izango da.
Orduan, egoera horiek nolait babesteko eta alden neurrian, en fin, laguntzeko. Gracias, señor Barrio. Mire, señor Sáez, yo creo que a lo mejor usted no sabe, yo ya he sido diputado, no se lo olvide, he sido diputado en el Parlamento Vasco. No, pero eso también es ser diputado regional. Por lo tanto, yo ya he sido diputado cobrando 3.500 euros, que eso era el sueldo que yo tenía, y renuncié para venir a ser alcalde para cobrar 2.000 euros, que es mi sueldo, la nómina que yo tengo. Por lo tanto, no tengo ninguna ambición. Si yo hubiera querido seguir, hubiera seguido siendo parlamentario vasco. Que es a lo mejor, dice, usted quiere hacer méritos para ser ministro de Defensa. No es mi intención. A lo mejor el que quiere hacer méritos para ser diputado o ser algo dentro de su partido es usted, no yo. Por eso el que se lo tendrá que mirar es usted. El examen de alcalde no lo voy a pasar por su nota, lo pasaré por la nota de los ciudadanos de la Sarteoria en 2019. Ahí será cuando los ciudadanos dirán si aprobamos o no aprobamos, o si yo apruebo o no apruebo. Lo que le dije no fue los ingresos o los impuestos del Ministerio de Defensa. No hay ningún impuesto del Ministerio de Defensa. Yo lo que le dije es que un planteamiento, usted que tanto dice que hay que contener el gasto del Ayuntamiento de la Sarteoria, que pues una opción era que el gasto del Ministerio de Defensa se contuviera, igual que tanto usted está diciendo. Eso es lo que yo le dije. No es nada de los impuestos del Ministerio porque no tiene. Y en relación al señor Barrio, decirle que la situación económica no es muchísimo peor que la que ustedes entraron en este ayuntamiento. Es mucho mejor, afortunadamente. Las cosas van muy lentas, pero se va poco a poco mejorando. Y por lo tanto, le vuelvo a reiterar, hay que ser coherente cuando se está en oposición y cuando se está en gobierno, y responsable. Y si el índice de Funcas fue un índice válido para usted, es entendible que sea válido para otros partidos que también lo utilicen. Y es lo que hemos hecho. Realizar lo mismo que ha hecho usted cuando ha gobernado. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, el posicionamiento del Partido Socialista es votar en contra de esta moción. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues 6 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, quedan rechazadas ambas enmiendas. Pasaríamos a la segunda, también del Partido Popular. ¿Quieren ustedes hacer explicación? Sí, perdón. Aquella. Sí, perdón. Cinco votos en contra, 5 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Ahora sí. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? La señora, la portavoz del partido. García. Perdón, Alicia. La señora García tiene la palabra. Bueno, pues nuestro grupo ha decidido abstenerse porque, al final no es agradable que se nos suban los impuestos, más si cabe cuando los sueldos y las pensiones no están subiendo en la misma proporción. Pero sí que es verdad, como se ha comentado antes, que el índice Funcas es el que se ha venido utilizando regularmente en la actualización de los incrementos de las tasas y los impuestos y pues nosotros hemos querido hacer un ejercicio de responsabilidad y, viendo el incremento de costes de los servicios pues no están alcanzando, no se están cubriendo en la misma proporción, pues nos ha parecido responsable mantenerlo así y sí que es verdad que de cara a futuro pues se podría revisar este índice para poder aplicar otro o bien igual hacer una revisión de los costes de los servicios a ver si se podría reducir de alguna manera, pero en las siguientes también nos abstendremos por la misma razón.
Muchas gracias, señora García. Ahora sí, pasamos a la siguiente enmienda, la enmienda número 2, que es la segunda del Partido Popular. Tiene la palabra el señor Sáez, si quiere hacer la explicación. Sí, pues la propuesta es disminuir el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y la propuesta es un 3,5742. La motivación es la siguiente. En la última década el incremento de este impuesto ha sido de un 44% sobre el tipo impositivo aprobado en la modificación de ordenanzas fiscales para el año 2007, mientras que la variación del IPC ha sido de un 11% de noviembre de 2007 a septiembre del 16, según Eustat. El Ayuntamiento ha subido exponencialmente los impuestos, mientras la crisis se ha cebado con las familias y empresas que viven y desarrollan su actividad en nuestro municipio. Una década es tiempo suficiente para que este ayuntamiento asuma su responsabilidad y ocupe un peso razonable en la vida económica de los vecinos. Muchas gracias, señor Sáez. ¿Alguna formación quiere...? Como Partido Socialista vamos a votar en contra. Se lo explicamos en la comisión. El tipo impositivo que se establece para las plusvalías es el 4,46, que es lo que se ha venido en la propuesta de ordenanzas. Eibar tiene un tipo impositivo del 7,67. Hondarribi, un 10. Hernani, un 7. Arrasate, un 6,62. Irún, un 11,25. Rentería, un 10. Tolosa, un 9,23. Vergara, un 6,42. Y Zarauz, un 12. Vuelvo a repetir, el tipo impositivo de las Arteoria es un 4,46. Por lo tanto, estamos por debajo de todos los municipios de la comarca, de todos los municipios con semejanza en población con las Arteoria e incluso con los que están por arriba y por abajo. Por lo tanto, volvemos a mantener que cuando se dice que se cobra mucho a los ciudadanos en impuestos en las Arteoria, no es cierto. Se cobra muchísimo menos que en otros ayuntamientos de la comarca y de población, incluso hasta inferior a las Arteoria. Por lo tanto, volvemos, como en la Comisión de Hacienda, a votar en contra de su enmienda. Ya voy a hacer una defensa que, como el carácter es igual en el resto de enmiendas presentadas, ya no entraré en el debate porque quedará sobreentendido. La subida del IPC que nos plantea el equipo de gobierno sería razonable si no fuese porque en los últimos 10 años, mientras que el IPC ha subido un 11, impuestos como el IBI ha subido un 21, el de actividades económicas un 100% hasta duplicarse, ¿no? Entonces, pensamos que lo que proponemos es que se congelen las tasas y que se bajen drásticamente los impuestos. Creemos algo razonable, en primer lugar, que los impuestos bajen hasta adaptarse a la subida real que hemos tenido los vecinos a lo largo de estos 10 años, no teniendo sentido que mientras los vecinos del municipio han sufrido la mayor crisis económica de la democracia, el ayuntamiento siga aumentando su peso en la economía de los vecinos sin límite. Y, en segundo lugar, la que hemos tratado antes. Las tasas están directamente ligadas a la prestación de los servicios municipales y, si bien es verdad que la subida ha sido extraordinariamente alta en los últimos años, también lo es plantear una bajada en los términos que nosotros creemos justo, requiere de un plan de optimización de los servicios para que estos no se colapsen a lo largo del próximo año. Muchas gracias, señor Sáez. Aprovecho también para darle la explicación que se le dio en la comisión con el resto de los puntos. El IBI, que usted plantea también la congelación, aunque luego no ya ha hecho la justificación ahora, se ha hecho una revisión por parte de las ponencias catastrales de la Diputación y el valor catastral de las viviendas de las Arteoria va a descender. Por lo tanto, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles que van a pagar los ciudadanos de las Arteorias, va a ser inferior, porque el valor catastral va a bajar, aunque el tipo impositivo suba un 1,3. Es verdad que hay 2 barrios, como ya se les ha comentado, que esa bajada no es en proporción con el resto del municipio. Pero todos, yo hoy, por ejemplo, un ciudadano me ha mandado la carta que ha recibido y su vivienda ha bajado un 40.000 euros de la anterior revisión catastral a la de ahora. Por lo tanto, como para calcular el IBI
se tiene como la base imponible que se tiene en cuenta para calcular el IBI es el valor catastral que marca la Diputación. Al descender, el impuesto que van a tener que pagar los ciudadanos va a ser inferior. Y lo mismo con el resto que estaba planteando usted, de congelación del resto de actividades económicas. Al final, actividades económicas, quien paga son las grandes empresas que tienen grandes beneficios. Son las que están pagando este tipo de los impuestos. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra de cada una de las enmiendas que usted ha planteado. Pasaríamos entonces a votación de la enmienda número 2, que sería la segunda del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A ver si ahora lo digo bien. Queda rechazada con 1 voto a favor, 9 votos en contra y 6 abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación? Pues pasaríamos a la siguiente, que sería la número 3 del Partido Popular, que entiendo que la da por explicada con la argumentación anterior. Y solo leer la propuesta, que es mantener las cuotas relativas a los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica para el 2016, no aplicando subida alguna para el próximo año. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazada la enmienda con 1 voto a favor, 9 votos en contra y 6 abstenciones. Pasaríamos a la enmienda número 5, que sería de Aldu Lasarte Oriapuede y de Bildu, que han presentado la misma enmienda. Tendría en este caso la palabra la portavoz o el portavoz de Aldu Lasarte Oriapuede. Pues su enmienda la dan por retirada. Por lo tanto, sería Bildu quien tendría la palabra para poderla argumentar. Mila esker. Emendakin honetan, proiektuan plantatzen dena, familia ugorien kasuan, gaztelaniaz familias numerosas, ibilgailuen tasan obari batzuk jartzea. Guk plantatzen duguna edo obari hori edo proiektuan agertzen den obari hori kentzea. Ulertuta, azkenean obari bat dela, eta obari hori ematerakoan agian familia numerosa baino gehiago izatea edo familia ugaria izatea, baina gehiago, beste irizpide batzuk ere kontutan hartu beharko liratekeela. Alde batetik, familiaren diru sarrerak edota inkluso ibilgailuaren potentziare bai. Ustez, familia baten diru sarrerak ondia baldin badira, edo kotxea, hori potentzia ondikoa, baldin bada, agian ez litzateke, ez litzateke obari hori aplikatu behar. Orduan, horregatik, plantatzen dugu obari hori kentzea. Bentsat, irizpidea bakarra izan da, famili ugari izatea. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación política quiere hacer una explicación? Pues, señor Barrio, como le dijimos en la comisión, vamos a votar en contra. Aquí ahora usted plantea otras nuevas argumentaciones. La potencia ya está contemplada en el impuesto de vehículos. Aquellos vehículos que son más potentes pagan más impuestos que aquel que es menos potente. Por lo tanto, eso ya está contemplado. Y luego, le volvemos a repetir. Esta es una propuesta que lo han planteado vecinos del municipio que componen familias numerosas y también la Asociación de Familias Numerosas de Guipúzcoa lo ha solicitado, porque la norma foral permite que las familias numerosas puedan llegar hasta un 90% esta bonificación.
Pero vuelvo a repetir lo mismo que le he dicho anteriormente, hay que ser coherente en política. Y ustedes saben perfectamente que en el impuesto de bienes inmuebles hay una bonificación a las familias numerosas de hasta un 50% y un 70% en función de qué tipología de familia numerosa se es, y ahí ustedes no plantean ninguna enmienda de retirar esa bonificación porque hay que tener en cuenta los ingresos. Ahí no lo hacen. Pero en el tema de los vehículos, sí. Y vuelvo a decir, usted ha estado gobernando este ayuntamiento y usted ha tenido esa bonificación y la ha venido aplicando. ¿Por qué? Si se tiene en cuenta esta bonificación para el impuesto de bienes inmuebles y no quieren ustedes que se aplique para el de vehículos. O todos moros o todos cristianos, como dice el dicho. Si no vale, no vale para nada. O vale para todo o no vale para nada ese criterio. Y lo que no entendemos es que ustedes cuando gobernaron pusieron esa bonificación del IBI para personas con familias numerosas y ahora cuando se plantee esa bonificación para el impuesto de bienes de vehículos, ustedes ahí ya están en contra. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, votaremos en contra de la enmienda que ustedes plantean de retirar la bonificación a las familias numerosas en el impuesto de vehículos. Labur, o todos moros o todos cristianos. Bueno, batzuk nik uste ateo garela. Esan nahi dut, noski, gauza bat da irizpide orokor bat eukitzea eta gero salbuespenak egitea. Proiektu honetan bertan, KPI-a fijatzen denean edo esartzen denean, irizpide orokor bat planteatzen da. Eta gero salbuespenak badaude, bale, ulergarriak gure ustez. Eta kasu honetan, hori gertatzen zaigu. Eta ez zaigu konparagarria gertatzen, etxe bizitza, hori, bien de primera necesidad, eta kotxe bat. Orduan, horregatik balorazioa ezberdina da, besterik gabe. Señor Barrio, no vuelvan que la vivienda es un bien de primera necesidad y el vehículo no entiendo que sea ninguna argumentación para decir que en unos casos esa bonificación sí se puede acoger en función del número de miembros que conforman una familia y en otro no. Es que no lo entiendo. Entonces, vuelvo a repetir, me alegro que usted sea ateo, pero vuelvo a decir, ¿os es justo con todos igual? Y se aplica el mismo criterio para todos, y igual que ustedes han venido aplicando ese criterio para el impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas. Entonces, nosotros entendemos que el mismo, y así se trabajó en la comisión, en el grupo de trabajo de ordenanzas fiscales, que el mismo criterio que se aplicaba al IBI se aplicara para el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, votaremos en contra de la enmienda. Pasamos entonces a votación. Votos a favor de la enmienda presentada por Bildu. Votos en contra. Abstenciones. Pues con 4 votos a favor, 10 votos en contra y 2 abstenciones, queda rechazada la enmienda número 5. Pasaríamos a la enmienda número 6. ¿Quieren hacer explicación de voto? El señor Sáez quiere hacer explicación de voto. Nosotros hemos votado en contra porque pensamos que es importante que las familias, pues estén en disposición de tener hijos para que modifiquen la pirámide poblacional, empezando la de la Sarte Oria, yendo a Guipúzcoa y Euskadi. Y por eso nos parece que todas las bonificaciones a estas familias numerosas son positivas y productivas. Y en cualquier caso, esa postura de basarse en la renta, en los ingresos que tiene una familia numerosa, nos parece que está coja, porque es cierto que una familia numerosa puede tener ingresos, puede haber casos, pero también es verdad que en un caso de 3 hijos, por ejemplo, es el triple de gasto. Son 3 colegios, son 3 bocas que alimentar, son 3 ropas. Por eso nos parece que esa postura es coja. Por eso hemos votado en contra. Muchas gracias, señor Sáez. Señora Alicia, tiene usted, representante de Aldu la Sarte Oria, tiene la palabra. Bueno, nosotros nos hemos abstenido y, de hecho, teníamos una propuesta similar también
sí que nos parece interesante que el criterio que se tiene en cuenta de familia numerosa no sea el único criterio y se tengan en cuenta también los criterios económicos de los ingresos de la unidad familiar, pues porque al final pues da una imagen más real de la situación de las familias. Y creemos que se tiene que trabajar en ese sentido y en buscar un criterio unificado en cuanto a la globalidad de las tasas y los impuestos. Creemos que es la línea que hay que trabajar. Muchas gracias, señora García. Pasamos a la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. La enmienda número 6, que es la cuarta del Partido Popular, que se plantea lo que es la congelación. Sí, bueno, pues voy a leer la propuesta, que es: proponemos la fijación de los siguientes impuestos en lo relativo a los impuestos sobre bienes inmuebles: el industrial o terciario de un 0,4528, el general de un 0,1703 y el de naturaleza rústica de un 0,9505. Muchas gracias. Pasamos, si nadie quiere intervenir en el debate, pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con un voto a favor, 13 en contra y 2 abstenciones, queda rechazada la enmienda número 6. Pasamos a la enmienda número 7, también dentro de la misma ordenanza fiscal número 4, de EH Bildu. Tiene la palabra el portavoz de dicha formación. Eskerrik asko. Bueno, emendakin hau ez da berria. Iaz ere, bueno, aurkeztu genuen. Eta azkenean aurkezpen honekin, badakigu, emaitza zen izango den, baina aurkezpen honekin markatu nahi dugu edo mahai gainean jarri nahi dugu gure ustez oso kontu importantea dena. Eta da, kontu eta arazo potoloa dena, baita gure herrian ere bai. Eta da, etxe bizitza hutsen kasuan, ez? Bueno, beste herrietan bezala, hemen ere, etxe bizitza pila, ehunka, utxik daude. Merkatutik kanpo. Horrek, bueno, ahalbideratzen du, beste, bueno, alokairuak edo etxe bizitzen prezioak altuagoak izatea. Guk merkatuaren logika horren kontra, aldugun neurrian kontra egin dugu. Eta modu bat litzateke, etxe bizitza horiek alden neurrian ere bai berriro, merkaturatzea. Tresna bat izan daiteke, eta hori da planteatzen duguna, gehigarri bat edo tasa plus bat nolabait ezartzea etxe bizitza horiei. Eta hori da, gure ustez, ibili behar dugun edo errekorrido egin behar dugun planteamentu bat. Badakigu, ez dela erreza, hasteko teknikoki, bueno, arazoak daude, eta agian une honetan udal honek ez dauka aukera edo, bueno, ez dago horri erantzuteko edo modu erantzun egoki bat emateko egoeran. Baina beharra planteatu nahi dugu. Eta aurten ere, mahai gainean, ordenantzak lantzeko lan talde horietan planteatu dugu, bertan bera geratu da berriro, gure ustez, akats bat da hori, gure ustez, arazo honi aurren behar diogu, eta hau da tresna bat horregatik guain ere hemen planteatzen dugula. Gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues decirle que desde el Partido Socialista votaremos en contra, igual que se le argumentó en la comisión, aparte de, como ya usted ha adelantado, de la dificultad técnica por parte de los técnicos del ayuntamiento de gestionar el hecho del gravamen a las viviendas que están vacías de nuestra localidad, sino también por el hecho de que, como usted ya sabe, el concepto de gravamen para viviendas vacías está en tela de juicio en el Tribunal Constitucional. La ley de vivienda que aprobó el Parlamento Vasco está cuestionada por el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, cuando el Tribunal Constitucional resuelva, podremos tomar realmente una decisión si vemos como conveniente
o no, y si es constitucional o no establecer un gravamen a aquellas viviendas que están vacías en la localidad. Por lo tanto, nuestro voto será en contra. Pasamos a votación. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Pues por 6 votos a favor y 10 en contra queda rechazada la enmienda. Pasaríamos a la enmienda número 8. Perdón. El señor Sáez tiene la palabra para hacer explicación de voto. Nosotros hemos votado en contra de esta enmienda porque si uno adopta una postura como la nuestra de congelar tasas y bajar impuestos, subir aquí un 50% nos parece, aparte de sangrante, una locura. ¿Por qué? Hemos votado en contra porque pensamos que uno no puede presentar mociones para meterse en la vida de la gente y molestarle. Me explico. La gente no sé, hay gente que tiene más de una vivienda y no es que no la alquilen porque no les da la gana, sino porque hay muchos supuestos y son muy complicados. Por ejemplo, un hijo... Una vivienda que está vacía porque se está esperando a que el hijo se independice, tenga un trabajo y se independice, o se case, o simplemente porque al dueño de esa vivienda no se le paga lo que él quiere, o que no quiere alquilársela a cualquiera. Y además de esto, pensamos que es una moción que puede propiciar el fraude. ¿Por qué? Hoy en día es una realidad que la gente empadrona en sus viviendas por temas un poquito alegales o que rozan la ilegalidad. Imagínense un dueño de una segunda vivienda que le dicen, oiga, si empadrona una persona usted se ahorra un 50%. Creo que este es el país de la picaresca y que es una moción que, entre otras cosas negativas, propiciaría el fraude. Muchas gracias, señor Sáez. Señora García, tiene usted la palabra, representante de Aldula Sartoria. Puede. Nosotros hemos votado a favor porque, al igual que H. Bildu, nos parece importante como medida de fomento del alquiler que se tenga en cuenta todas las viviendas vacías que hay en el municipio, que son más de 700, y que no se dé prioridad al construir por el construir, que al final hay que ocupar esas viviendas vacías de alguna manera o de otra y hay que fomentar el alquiler. Muchas gracias, señora García. Vayan parándome cuando quieran hacer explicaciones de voto. Enmienda número 8 del Partido Popular para la ordenanza número 5, reguladora del impuesto sobre actividades económicas. Sí, pues es, en 10 años el impuesto de actividades económicas ha subido un 100%. Y lo que proponemos es disminuir el impuesto y la propuesta es la subida de un 1,221. Muchas gracias, señor Sáez. Si ninguna formación política quiere entrar en el debate, pasaríamos a la votación. Votos a favor, 1. Votos en contra, 9. Abstenciones, 6. Pues por lo tanto, con un voto a favor, 9 en contra y 6 abstenciones, queda rechazada. Pasaríamos a la ordenanza número 6, reguladora de las tasas por la prestación de servicios a la realización de actividades municipales. Enmienda número 9, que sería la primera de AJPNV. Tiene la señora Alcorta la palabra. Batzordean esan nun bezala, eta hemen ere agertzen den bezala, orain urte batzu bonifikazio sistema bateratu baten aldeko apustu egin zen, 16. ordenantzaren bitartez. Ordenantza honen bitartez familien egoera ekonomikoa aztertu eta bonifikazio sistema egoki eta justu arautzen dela uste dugu. Eta ordenantza honetatik kanpo bonifikazioak esartzen hasteak ordenantza beraren espirituaren aurka joatea suposatzen duela pentsatzen dugu. Horregatik eskatzen dugu bonifikazio extra hau borradoretik kentzea. Muchas gracias. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues como Partido Socialista decirle que votaremos en contra de la enmienda. Como dijimos en la Comisión de Hacienda, hay personas desempleadas que no perciben ningún tipo de bonificación porque para tener en cuenta esas bonificaciones o esas exenciones de las tasas municipales se tienen en cuenta los ingresos de toda la unidad convivencial. Y entonces, por el hecho de que en esa unidad convivencial haya
familia, padres, madres, hermanos que puedan estar obteniendo ingresos, esa persona que está en esos momentos desempleada no puede tener derecho a optar a ningún tipo de bonificación o de exención. Por lo tanto, hay esa casuística que se da y se la expliqué y lo que planteamos es que las personas desempleadas tengan una bonificación del 10%, igual que los jóvenes tienen esa bonificación del 10% que está contemplado en las ordenanzas fiscales. La señora Alcorta tiene la palabra. Batzordean ere nik ondo erantzun izun bezala, eta zu ere onartu zenuen bezala, etzeate gai kasu guztiak baloratzeko, edo kasu guztietan sartzeko. Gaitasunik ez dago udaletxea horretarako, zuk onartu bezala. Beraz, gertatu daiteke, gizarte zerbitzuetatik egindako baloraziotik kanpo bonifikazio bat ematea. Horrek zer suposatzen du? Benetan behar ez duen jendeari ateak irekitzen zaizkiola. Eta hori gertatuko da. Hori gertatuko da, zuk esan dezun bezala, kasu guztietan sartzeko eta kasu guztiak baloratzeko gaitasunik ez daukagulako. Beraz, neurri guztiz demagogikoa da, oso salgarria eta seguruna hemen erosingo dizuela proposamena, oso salgarria delako, baina oso egoera injustuak sortu daitezke. Eta horren aurrean, pentsatzen dut erantzun beharko dezula. No estoy de acuerdo, señora Alcorta, con lo que usted dice. Va a haber gente que por el hecho de tener estar dado de alta en Lanbide podrá gozar de este 10% de descuento, no en todos los impuestos ni en todas las tasas, como usted sabe. Hay las mismas actividades y las mismas tasas que un joven, le vuelvo a recordar, un joven simplemente por el hecho de ser joven tiene derecho a ese 10%. Independientemente, usted que decía, viene aquí el hijo de Botín y por estar en el paro tiene derecho a la bonificación. Si el hijo de Botín tiene menos de 31 años, tiene derecho a esa bonificación, porque lo que se tiene en cuenta y lo que se tiene que potenciar es que los jóvenes acudan a los servicios. Igual que lo que se pretende potenciar con esta medida es que aquellas personas que están, por el hecho de estar desempleadas, no sea una forma de alejarles de los servicios y que también puedan seguir acudiendo. Por lo tanto, hay casuísticas que no se recogen en la ordenanza 16 de exenciones y bonificaciones y que por estar desempleadas están siendo castigadas. Y no solo esto, le dijimos, la renta de garantía de ingresos también hay que cambiarlo por parte del Gobierno vasco y del Parlamento vasco, porque estas casuísticas luego la pagamos los ayuntamientos. Y entonces votaremos en contra de la enmienda de AJPNV. Pasamos a votación. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. ¿Abstenciones? Pues con 2 votos a favor, 10 votos en contra y 4 abstenciones, queda rechazada la enmienda de AJPNV. Pasamos a la explicación de votos. Sí, tiene la palabra el señor Sáez. Nosotros hemos votado en contra porque queremos entender la situación de los parados de nuestro municipio. Y creo que estamos sensibilizados con ellos, porque todos tenemos casos a nuestro alrededor en el que lo están pasando muy mal y nos parece una locura quitar esta bonificación a los que tienen el carné de parado, ¿no? Y yo creo que uno absteniéndose o votando a favor, lo único que propicia es la situación difícil y la tristeza de muchos parados que ha generado la crisis económica, transformarlo en un holocausto económico. Gracias, señor Sáez. Pasaríamos entonces ahora sí a la enmienda número 10, que es la 7ª presentada de H. Bildu. Eskerrik asko. Emendakin honetan kirol zerbitzuei dagokie. Eta proiektuan planteatzen da herriko taldeetan eta federatuak dauden kirolariak obari bat edo abono berezi bat eukitzea kiroldegiko erabileran. Alde batetik, guri ustez, proposamen honek
Gu planteatzen duguna da, obari hori edo, ez aplikatzea, edo kentzea. Gure ustez, alde batetik, arrazoi praktikoak egon daitezke, ze, karo, hori federatuen kasuan hori aplikatzen baldin bada, zergatik ez beste kasutan ere bai, orduan, kasuistika zaila sortuko litzateke, baina horretaz gain, arazo praktikoaz gain, ze horiek, beti, borondatea egonda, eta medioak eta baliabidea jarrita agian konpondu daitezke, bideratu daitezke, baina, irizpide bezala, da azkenean, eta hori, irizpide orokor bezala, jakin da gero, salbuespenak egongo dira, baina irizpide orokor bezala planteatzen duguna da, obariak edukitzeko, kasu honetan, kiroldegiko instalazioetan finalitzeko, irizpide, hori, familiaren, diru sarreren irizpidean, da kontutan edo erabili behar dena. Señor Barrio, yo creo que se confunde cuando en sus intervenciones. ¿Ya se tiene en cuenta los ingresos familiares a la hora de pagar el abono del polideportivo? Para eso está la ordenanza número 16 de exenciones y bonificaciones. Aquella persona que no tenga ingresos o que tenga unos ingresos reducidos va a servicios sociales y solicita estar exento de tener que pagar el polideportivo. Por lo tanto, ya se está aplicando que en función de los ingresos pagan o no pagan el abono o pagan un 25, un 50 o un 75% solo. Por lo tanto, eso ya se está dando. Yo creo que usted se confunde o no lo ha comprendido bien, porque eso ya se está aplicando. Lo que usted está pidiendo es que se tenga en cuenta el pagar el abono en función de los ingresos, ya se está aplicando. Lo que aquí se plantea es una demanda que vienen realizando las diferentes entidades deportivas del municipio. Desde los TADAR, del Texas, que hay casuísticas de deportistas que vienen de otros municipios o que simplemente que son de este municipio, pero que simplemente acuden a las instalaciones deportivas en ese momento de entrenamiento puntual para ejercitar el deporte del cual se es federado. Y por eso lo que se plantea es un abono mucho más económico, un 30% más económico que el abono completo de la instalación. Y esas personas solo podrán entrar en las instalaciones el día que tengan entrenamiento y a utilizar exclusivamente la instalación a la cual acude a entrenar. Si ellos quieren, el ciudadano quiere utilizar el resto de instalaciones, pues tendrá que elegir abonarse al abono individual o al familiar. Pero el de federativo, que tiene que ser a través de clubes deportivos del propio municipio de la Sarte Oria, ese lo que hará es un descuento de un 30% en el coste del abono individual, pero solo van a poder utilizar la instalación deportiva a la cual acude a entrenar por el hecho de estar federado en esa categoría deportiva. Pasamos a votar. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 4 votos a favor y 12 votos en contra queda rechazada la enmienda número 10 de H. Bildu. Pasaríamos a la enmienda número 14. Perdón. La señora Alcorta tiene la palabra para hacer explicación de voto. Bai, esplikazio bat, batzordan abstenitu ginen eta, orain kontra bozkatu deu. Batzordan ere, naiz eta, proposatzen den bonifikazioaren espirituarekin bat gentozen, baino ez genuen oso argi ikusten horren aplikazioa nola izan zitekenik. Horregatik abstenitu ginen, oso, horren kudeak eta zaila ikusten genulako, baino nola baite, gure bozkaren sentidu aldatzea pentsatu deu, teknikariei entzun da, eta teknikariangan konfiantza jarrita, ulertu deu datorren urte begira, froga bat bezala hartu genezakela, eta gero beharko litz horren gainean hobekuntzak proposatu, edo, beraz, datorren urtea begira, froga bezala izatea pentsatzen dugu. Horregatik, ez deu oztopo hori jarri izan nahi, eta gure
gure bozka aldatu indeu. Muchas gracias, señora Alcorta. Pasamos a la enmienda número 14 de H. Bildu en relación a la tasa de servicio de recogida de basuras. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Mi esker. Bueno, kasu honetan, iaz ere aurkeztu genuen, badakigu honen eragina txikia dela, ze, bere momentuan hau aplikatu zenean, familia gutxi aukera zeukatele horretara heltzeko, eta udalarentzat ekonomikoki garrantzia handirik edo kopuru aldetik bentsat ez da kopuru handia. Baina, proposamen, planteatzen dugun emendakinean, proposatzen duguna da auzo konposta egiten duten familiei zaborren tasen zea, obari txiki bat, gure ustez, 20% aplikatzea. Esandakoa, badakigu bai diru kopuru aldetik, bai familia kopuru aldetik oso, eragin txikia, zoritzarrez, gure ustearen kontra, baina, auzo konposta egiteko aukera oso leku gutxitan zabaldu da, eta, plantatuta zeudenak, ez dira martxan jarri, beste irizpide bat da, beste ikuspegi bat da, baina, gure ustez, planteamendu honen atzetik, auzo konposta babestearen aldetik edo bultzatzearen aldetik, azkenean da, ohitura eta kultura berri bat, eta gure ustez, askoz jasangarria edo sostengarria edo esan nahi bezala, esateko, eta, kontzientzia nola sortzea, lasarte horietarren artean, hondakinen kudeaketaz eta egin daitekenaz kontutan hartzeko. Badakigu eta esango diazu, Laister 5. kontenedorea martxan jarriko dela, bazen garaia, azken herria gara, Gipuzkoan hori martxan jartzeko. Hala ere, gure ustez, auzo konpostaren bidez, lortzen da beste pausu bat, zeia, modu horretan biltzen den hori, auzo konposta bidez egingo da, eta ez du beste, gastu berezirik sortuko. Muchas gracias, señor Barrio. Como usted ha dicho, será en forma de la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo. La implantación del 5.º contenedor se va a hacer en breve. Y, por lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted en que hay que trabajar la concienciación ciudadana. Pero no creo que por el hecho de tener una reducción de un 20% de la tasa, las familias se van a apuntar más al tema de la compostaje. Me sorprende que si usted argumenta de la aplicación de esta bonificación es por la concienciación, me sorprende que no presenten ninguna enmienda de bonificación para aquellas personas que se acojan al sistema del 5.º contenedor. Entonces, a una cosa sí que hay que concienciar y en la otra no. Volvemos a lo mismo. Coherencia, moros o cristianos. Ya sabemos que usted es ateo, pero vamos a decir que el posicionamiento nuestro es que votaremos en contra. No tienen bonificación a aquellos que se acojan al 5.º contenedor y, por lo tanto, no tendrán que tener bonificación a aquellos que se acojan al autocompostaje. Pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Por lo tanto, con 4 votos a favor y 12 en contra, queda rechazada. A continuación, Señor Sáez, de menor a mayor, el señor Sáez tiene la palabra. Nosotros hemos votado en contra. Sí, es verdad que hay que hacer un trabajo quizás de concienciación, pero pensamos que este trabajo no va acorde con el tiempo. También nos postulamos con lo del 5.º contenedor y creo que de hacer esto se debería hacer bien, con más medios técnicos y que más familias y más gente pudiesen participar y adherirse al compostaje y, en consecuencia, a la bonificación. O sea, creemos que la moción está bien, pero no en tiempo, la enmienda. Muchas gracias, señor Sáez. La señora García tiene la palabra de Aldula Sartoria. Puede. Sí, hemos votado en contra, pues como se ha comentado aquí, se va a implantar el 5.º contenedor próximamente y pensamos que los ciudadanos también van a hacer un esfuerzo igual que lo harían para compostar en usar los 5 contenedores.
Muchas gracias, señora García. Tenía que haber sido la señora Alcorta antes que usted, disculpen, pero tiene la señora Alcorta la palabra. Gure kontrako bozka esplikatzeko, ez gaude, espirituarekin bat torri gaitezke, baino konpostajea ez dago edatuta, ez dago zabalduta herri osoan, beraz bonifikazioara gutxi batzuk eskatu dezakete. Beraz, bai bosgarren kontenedora eta bai auzo konpostajea edatuta ez dagoen bitartean, bonifikazio sistema bat ezartzea ez zaigu bidezkoa iruditzen. Muchas gracias, señora Alcorta. Pasaríamos entonces a la siguiente enmienda, que es la enmienda presentada directamente, que no ha pasado por la Comisión de Hacienda, presentada por Aldu Lasarte Puede, y tienen ellos la palabra para presentarla. Bien, pues en Comisión de Hacienda se aprobó una subida de un 4% en la tasa de la basura y pues nosotros hemos decidido presentar esta enmienda en pleno porque consideramos que aunque el coste del servicio sí que ha subido considerablemente, pues creemos que esto es debido a una mala gestión en los últimos años en el Gobierno de la Diputación y pensamos que no tenemos por qué cargarlo sobre la ciudadanía. Y en este sentido pues proponemos una subida de la basura en un 1,3, que es el índice FUNCAS que se está aplicando, como hemos comentado antes, al resto de tasas e impuestos. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Como Partido Socialista vamos a votar en contra. Como usted ha dicho, el nivel de cobertura de la tasa de recogida de residuos, para que entienda, el nivel de cobertura es lo que se cubre del gasto del servicio con los ingresos que se obtienen de las tasas que pagan los ciudadanos. En el 2015, el nivel de cobertura el 58,05, es decir, con los ingresos que obteníamos por esta tasa de basura, solo cubríamos el 58,05 de los gastos. En 2016 se ha cubierto simplemente el 49,79, es decir, ha bajado el nivel de cobertura un 9%. Y ahora, en el 2017, bajaría aún más a un 48,38. Por lo tanto, somos de la opinión de que el nivel de cobertura, en vez de descender, tiene que incrementarse. No estamos de acuerdo, como por ejemplo se ha incrementado en ayuntamientos como Rentería, que se ha incrementado un 21%, o en Hernani, que se ha incrementado un 10%, no lo compartimos, pero sí el 4% que se planteó con una enmienda de AJPNV consideramos que era correcto y por eso nosotros votamos a favor y, por lo tanto, votaremos en contra de la enmienda que ustedes han presentado. Pasamos entonces a la votación. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Pues con 2 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones, queda rechazada la enmienda. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Señor Sáez, tiene la palabra. Hemos votado en contra, ya lo hicimos en comisión a la que presentó el PNV, pues nos parecía una locura y sangrante, y sí es cierto que la de Aldu Lasarte Puede pues nos parece mejor, pero nosotros somos más ambiciosos y por eso queríamos la congelación. Sí, no, pero el señor Alcorta tiene la palabra. Gure kontrakoa bozka esplikatzeko horreza da, ze gu proposategun 4% igoera, beraz, eta bertan eztabaidatu genuen, baina, bertan ere esan genuna ere honea ekarri nahi nuke, gu behintzat zaborren eta uraren tasa bereziki hoiek, zaborrak eta ura, 100% estaltzaren aldekoak gea. Behintzat bide hori jarraitu beharko genuke, bi tasa horiek 100% estaltzea. Uste dugu zaborrak sortzeak eta uraren kontsumoak dakartzen gastuen eta kalteen inguruan sensibilizatu beharko genituzkela herritarrak bereziki. Eta ez zaigu iruditzen tasa horiek merketzea pedagogia ona denik. Muchas gracias, señor Alcorta. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Mi esker. Abstenitu egin gara. Azteko,
hasieran komentatu dugun irizpidea mantentzen dugula, hau da, tasak izoztea. Garbi dago, 1,3 aterako balitz, proiektuan, batzordean emendakin bidez, onartu zen, 4 hori baino asko sobea dela. Baina hala ere, egokiago ikusten dugu tasak mantentzea, kasu honetan, eta esan, 1,3 hori ateratzeko aukera izango balu, beste postura mantenduko genuke, baina ez da horrela. Muchas gracias, señor Barrio. Pasamos a la ordenanza número 8, reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales. Tiene la palabra el señor Barrio para presentar la enmienda número 15 de Bildu. Kasu honetan, planteatzen da, esan moduan bezala, hori, udalak ematen dun, espazioen erabilerari buruzko tasa ari gara, ez? Zehazki planteatzen duguna da, etekin asmorik gabeko taldeak, elkarteak, incluso persona fisikoak planteatzen da, hori, etekin asmorik gabeko izan da, eta, beste baldintza batzuk ere planteatuta, diru sarrerak kobratzen den edo ez, eta, horren arabera, oain dagoen egoera, baina beste egoera hobeagoa planteatzea. Eta, konkretuki planteatzen duguna da, herriko taldeak, baldintza horietan, etekin asmorik gabeko direnean, kulturetxeko tasetaz eta beste tasetaz, baina, kulturetxekoa aipatzen dugu eta batez ere auditorionen tasa, salbuetsita egotea eta, zerbitzu personalak edo konkretuki teknikariak erabiltzen direnean, kanpo teknikariak, hau da, argi teknikariak edo soinu teknikariak, kasu horietan obari, 50%ko obaria eukitzea. Helburua? Erraza gure ustez. Herriko taldeak aukera gehiago eukitzea, erraztasunak eukitzea, bere herriaren aldeko lana aurrera eramateko edo gauzatzeko. Askotan, eta aurten gertatu da, alde batetik egon da informazio arazo bat, bale? Baina jatorrian eta oinarrian egon den arazoa da, auditoria erabiltzeagatik kobratzen den edo ordaindu behar den tasa oso altua dela, oso gastu handia suposatzen dula herriko taldeentzat. Ondorioa zein izango den? Herriko taldek gauzak ez egitea, adibidez. Horrekin lortuko duguna da, herrian gauza gutxiago egitea. Herriko taldeak, ez dakit, gogo gutxiago bere lana hor jartzeko eta gauzak egiteko. Eta beste aukera izan daiteke, beste inguruko herritara jutea gauzak egiteko. Batzordean esan zigun, kasu konkretu bat aipatuz, baina, klaro, talde horrek nahizun hor, grabazio bat egiteko, eta gero hori zabaltzeko, eta nolabait bere izena, eta gero kanpoan emanaldi gehiago eukitzeko. Hau da, azkenean diru sarrera handiago eukitzeko. Ematen du, hori, ez dakit, McDonald's baten kasuan ari garela, hau da, diru sarrera gehiago handiagoak nahi dituztela, beraien artean banatzeko. Ez, gauzak antolatzea lana suposatzen du, ez da erresa, eta lortzen diren diru sarrerak edo etekinak lortzen baldin badira, dira hain zuzen taldean eta azkenean herrian inbertitzeko. Hau da, onura dator herriarentzat azkenean. Horregatik ez dugu lertzen, ze beldur dagoen, ze jarrera dagoen herriko taldei arazoak jartzeko. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación quiere intervenir? Pues como le transmitimos en la comisión, el Partido Socialista votará en contra. La mesa de trabajo
donde estaban los técnicos y donde estaban las diferentes formaciones políticas, decidieron establecer una forma de establecer las cesiones de los espacios, que es lo que está ahora mismo establecido y se retomó el año pasado, que vuelvo a recordar, si es una asociación del municipio y no tiene ánimo de lucro y no quiere cobrar entrada, la cesión de la instalación es gratuita. En el caso de que sea una asociación del pueblo y quiera cobrar entrada y tener unos ingresos por el cobrar por esa entrada, entonces el ayuntamiento lo que le cobra es el 50% del gasto del alquiler de la instalación. En el caso que sea una asociación de fuera del municipio y no cobre entrada por la actividad que vaya a desarrollar, entonces tendrá que pagar exclusivamente el 50% del alquiler de la instalación. Y si esa asociación quiere cobrar la entrada por la actividad que vaya a desarrollar, tendrá que pagar el 100%. Eso es lo que se estableció y, por lo tanto, creemos que sí se potencia el desarrollo de las actividades dentro de lo que es el municipio y por parte de las asociaciones. Si no cobran entradas, si son asociaciones sin ánimo de lucro, por lo tanto, no tienen que pagar ningún alquiler al respecto. Y luego, otra cosa es los gastos de los técnicos que tendrán que asumir por los técnicos de luz y de sonido que solicitan para desarrollar esas actividades. El coste que está establecido en la ordenanza no cubre el coste real de lo que cuesta ese personal. Y usted lo sabe y se le ha informado. No es una cantidad, pero que no cubre el coste real que al ayuntamiento le cuesta tener la hora de ese técnico. Por lo tanto, ustedes sacaron adelante hará un par de años esta moción por diferentes circunstancias que se las recordé en el pleno, en comisión, y si quiere se las vuelvo a recordar. El Partido Socialista tenía un concejal menos y luego había una concejala tránsfuga que votaba en las cosas como son. Es la historia de lo que sucedió en aquel pleno. Y le recuerdo que ese fue el pleno en el cual usted echó a la señora Acevedo del pleno y nos fuimos todo el Grupo Socialista. Se lo he transmitido en la comisión. Por lo tanto, ustedes sacaron adelante esta propuesta por una casuística muy concreta, no porque el sentir mayoritario del pleno del ayuntamiento ni porque el sentir mayoritario técnico estén de acuerdo con la propuesta que ustedes proponen. Por lo tanto, mantenemos nuestro voto en contra a su enmienda. Bai, ordenantzak lantzeko hori, mai horietan erabaki hori hartu zela, bertan teknikariak eta politikariak gaudela. Bueno, ezaguna da gure jarrera kritikoa mai horietan, edo mai horiekin, eta gainera, jarrera kritiko hori, alkate jaunak berak, en fin, gauzatu du aurten. Esan nahi da, bueno, teknikariak hor daude, eta beraien iritzi teknikoa ematen dute, behar den moduan, eta guk entzuten ditugu irizpide horiek, eta baloratuko dugu. Baina, mai horietan ateratzen den akordioa, teknikari batek eta zinegotzi batek boto berbera eukitzea, gure ustez, ez du, ez hankarik eta ez bururik. Orduan, erabiltzea nolabait babes moduan edo argumento moduan, eske lan saio edo lan mailan hauetan akordio bat hartu dela eta ez dakiz zer, bueno, horrek duen balioa dauka, ez gehiago. Ez gutxiago, baina ez gehiago. Azkenean, politikariok erabakitzen dugu hemen. Mantentzen gera egindako azalpenean, eta ez dakit pena merezi dun, baina ondorioa nabarmena da. Herriko talde gero eta gutxiago egingo dituzte gauzak. Eta herrian talde pila daude. Eta hoin arte, batzuk animatu dira, beste batzuk ez, baina etorkizunean, nik espero dut, eta desio dut, eta seguru nago, gero eta talde gehiago gauzak antolatuko ditula. Eta izan daiteke, aurten izan da, adibidez, Dinbi bandaren kasuan, literatur txokoa izan da, baina izan daiteke, ez dakit, alboka, erketz, pila. Zorionez,
talde eta elkarte pila daude herrian gauzak antolatzeko gaitasuna daukatenak. Eta gaitasun eta gogo horri nolabait oztopa jartzea guretzat da atzera pausu nabarmena. Baina, bueno, bakoitzak bere ikuspegia du, bere iritzia du, herria nola izan behar den edo nola ez. Eta udalak ze jarrera izan behar duen herriarekiko eta herriko taldeekiko. Aipatu da, bueno, hori duela 2 urte atera zen, eta bueno, nolabait txiripaz, ez genuen merezi hori lortzea. Eta arrazoi batzuk aipatu dira, tartean, bueno, PSOeko zinegotzi bat ez zegoen. Hombre, hori, zergatik gertatzen zen hori, PSOek herri honi esplikatu beharko dio, eta batez ere, beraien boto emaileei. Zergatik, PSOE egon zen aurreko legislaturan, 2 urte, edo gehiago agian, zinegotzi hori ordezkatu gabe. Jakinda, kanpoan zegoela, lanean, eta ezin zula plenoetara etortzea. Hori, bueno, PSOek esplikatu beharko dio herriari, eta batez ere, beraien boto emaileei. Gero, transfuga, bueno, zinegotzi horrek, bozkazukan, beste guztiak bezala. Eta, are gehiago, eta horregatik planteatu da, komentatu da ere bai, pleno hartan, Lourdes Azevedo bota nun, eta hortik aurrera, bueno, beste zinegotziak ere atera ziren. Bueno, nola tratatuzun Lourdes Azevedok zinegotzi horri? Zinegotzi horri ze gauzak esan zizkioten. Lourdes Azevedok ze gauzak esan zituen, konkretuki gure kontra. Bueno, nik uste dut, eta batzordean esan nun, ondo egin nula, ondo botan nula Lourdes, eta, bueno, berak esplikatu beharko du, zer jarri izan zuen, eta zergatik botan nun. Eta zergatik esan zituen gauzak. No sé qué tiene que ver esto con la enmienda que ustedes han presentado. Zucatara duzu gaia, ¿eh? No, perdone, no se equivoque, señor Barrio. Yo lo único que he querido hacer es un histórico por qué esto se aprobó. No cuál es el motivo, pero no se preocupe. Entonces tendremos que decirle que ustedes tendrán que dar explicaciones a sus votantes porque hay muchas comisiones a las cuales los miembros no van. Por ejemplo. Claro, sí. Entonces también nosotros, porque esa persona también tenía que ir a trabajar. En concreto estaba estudiando un máster. Se fue. Entonces, le vuelvo a decir, no pretenda eludir el tema al que vamos. Yo comparto con usted que quien decide son los políticos, sin ninguna duda. Quien decide son los políticos. Y en ningún momento pongo en cuestión que usted pueda presentar o su formación política esta enmienda. En ningún momento lo he cuestionado. Lo que le estoy diciendo es que sí, que lo sacaron de chiripa. Pues sí, lo sacaron por unas circunstancias concretas que sucedieron ese año. Pero que la voluntad mayoritaria de este Pleno no era que eso se aprobara. Y usted lo sabe. Por lo tanto, no sé qué plantea. Y luego confunde. ¿Le ha pasado a Dimbidamba, No, lo que ha pasado es otra cosa totalmente diferente. Y usted lo sabe y lo ha dicho en su primera intervención. Lo que ha habido es una mala información por parte del Departamento de Cultura a esas personas. Esos plantearon hacer una actividad para el año 16, pero fueron a hablarlo y a concretarlo el año anterior. Y lo que le dieron fueron las cifras con las ordenanzas anteriores, no con las nuevas que entran en vigor el día 1 de enero. Por lo tanto, no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver una cosa con la otra. No pretenda aquí mezclar y confundir. A lo mejor es que no se entera usted bien y por eso lo mezcla y lo confunde todo. Pero son cosas, y usted lo sabe, totalmente diferentes. Y lo hemos hablado en la comisión y usted lo ha dicho en su primera intervención. Lo vuelvo a repetir, mantenemos nuestro voto en contra de la enmienda que ustedes han presentado. Labur, mesedez. Esan dut, hain esan duzuna, alde batetik hor egon zela informazio akats bat, bai. Baina oinarrian, eta hori da bigarrena, dagoena da, indarrean dagoen tasen, banaketa, hori da, oinarrean dagoena. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
pues con 6 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, queda rechazada la enmienda. ¿Alguna explicación? La señora Alcorta de AJPNV tiene la palabra. Batzordean ere bertan esan nuna, eta gure betiko argumentazioa, ez? Ustete teknikarien gastuak estaltzeko, horre sartzen den tasa egokia dela, eta hor izan genuen hain dela 2 urte hola teknikarien argumentazioak era bere kostuen azterketa, eta ontzat eman genuen teknikaria bereiek ematen zuten proposamena. Hori esan da, guk ere defendatzen dugu, elkartei sortarazi dakizkieken gastuak estaltzeko modua, ez liakera izan behar teknikoen gastuen exentzio baten bitartez. Diru laguntza baten bitartez izan beharko litzake hori, eta hori da beti defendatu deuna. Elkartei sortaratzen zaizkien gastuak diru laguntzen bitartez lagundu behar da. Baina ez inondik inora teknikarien gastuen exentzio sistema baten bitartez. Gracias, señora Alcorta. Pasaríamos a la siguiente enmienda, la enmienda número 16 de H. Bildu. Tiene la palabra el su portavoz. Mila esker. Honetan ere, segurazko, nire burua da desastretan nire memoria okarrago, baina duela 2 urte egoera berezi horren ondori izango da, eta ez dakiz zer. Baliteke. Planteatzen duguna edo emendakin honetan eskatzen duguna da, alderdi politikoek eta sindikatuek erabili ahal izatea udal espazioak eta beste etekin asmorik gabeko elkarteek erabiltzen duten modua. Hau da, salbuespen eta obari berberak aplikatuta. Hori da eskatzen duguna. Ulertuta, sinetxita, elkarte politikok eta sindikatook ez daukagula etekina ateratzeko asmorik. Eta beraz, ulertuta, eta behintzat gure kasua hori da, ez dakit, agian batek zalantzak izango ditu edo ez dakit, baina gure helburua da herritarren aldeko gauzak egitea, ez besterik, ez dago beste zerarik. Eta, iaz, kendu zen, sartu zen emendakin bat, indarrean zegoen kentzeko, esanez, eske ez da etikoa alderdi politikoek, nolabait diru sarrera batzuk dituztela, salbuetsita egotea. Gure ustez guztiz etikoa da hori. Etika, alderdi politikoen eta sindikatuen etika bere eguneroko jardueran frogatzen da. Eta ez obariak ordaintzu, tasak ordaindu edo ez ordaindu edo neurri batean edo bajuago batean. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues como Partido Socialista le decimos que, por supuesto, vamos a votar en contra. Los partidos políticos que están representados en este ayuntamiento cobran todos los meses una asignación como grupo político a más de 550 euros como grupo político, más luego cada grupo tiene una asignación de 168 euros por cada uno de sus concejales. En el caso de H. Bildu, que es el que presenta esta enmienda, todos los meses cobra en torno a unos 1.100 euros, más luego las dietas que tengamos cada uno de los corporativos. Pero ustedes, como grupo, todos los meses cobran 1.100 euros. Por lo tanto, yo creo que este ayuntamiento está financiando suficiente a los partidos políticos para que puedan pagar el gasto del alquiler de una instalación. Por lo tanto, votaremos en contra. Y, sorprendentemente, que los que vayamos a votar en contra seamos los partidos que se nos acusa de que somos la casta, de que tenemos prebendas, de que queremos vivir de la política. No, señores. Aquí que los partidos políticos y sindicatos paguen como el 100% del gasto, del alquiler, de la instalación, porque están cobrando subvenciones públicas de las instituciones. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra. ¿Pero quiere entrar en el debate o quiere hacer explicación? Pues la señora tenía que haberlo pedido antes que yo, pero bueno, la señora García
Tiene la palabra. No, si no hay ningún problema, estamos debatiendo con total tranquilidad. Bueno, nosotros nos vamos a abstener, como hemos hecho cuando se ha presentado esta enmienda el año pasado y en la comisión, pero sí que es verdad que hemos metido en el Pleno una nueva enmienda, añadiéndole una coletilla a la propuesta, porque pensamos que sí que es verdad que hay partidos o agrupaciones políticas que no están representadas ahora mismo en la corporación y que pueden estar trabajando independientemente de su representación aquí y que igual sí deberían de estar exentas de estos pagos. Muchas gracias, señora Alicia. Pasaremos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda la enmienda rechazada por 4 votos a favor, 10 votos en contra y 2 abstenciones. Explicación de voto. Señor Sáez, representante del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, nosotros en la anterior de EH Bildu nos hemos abstenido porque no teníamos muy claro siquiera si diferenciar las asociaciones con ánimo de lucro de las que no. Si de lo que se trata, como decía, la motivación era de que repercutiese en el sector terciario y potenciase la vida del municipio. Pero en este caso, cogiendo el guante del señor alcalde, sin la otra nos hemos abstenido, ¿no? Si las asociaciones y empresas que están para lucrarse tienen que pagar a la hora de solicitar un local, los partidos políticos, como ha dicho usted, que percibimos el dinero de grupo también. Muchas gracias, señor Sáez. Pasaríamos entonces a la siguiente enmienda, que es una enmienda presentada in voce que no ha pasado por comisión, de Aldu Lasarte Oria Puede. ¿Quiere dar ya dado por explicada con su intervención anterior? Vale. Pues nosotros mantenemos nuestro voto en contra, igual que el anterior. Los partidos políticos tienen que asumir, porque ustedes ponen en la enmienda con representación institucional, pero la representación institucional puede ser a nivel local, a nivel de Juntas Generales de Guipúzcoa, a nivel del Parlamento Vasco, a nivel del Gobierno vasco, y vuelvo a decir, todos los partidos políticos, aunque no se obtenga una subvención por parte de este ayuntamiento, como he dicho, que todos los partidos que estamos aquí representados, todos cobramos una asignación de grupo y luego una cantidad que son 168 euros por cada uno de los concejales que forman parte de dicho grupo. Pero es que el resto percibe subvenciones por presentarse a elecciones y cada voto que cada ciudadano deposita en ese partido recibe una cantidad que le paga el Estado. Por lo tanto, aunque no tenga representación municipal, puede ser que esté percibiendo una subvención de forma estatal por haberse presentado a unas elecciones. Y aunque no esté aquí representado. Por lo tanto, como recibe subvención pública, consideramos que todos los partidos, estén representados o no en las instituciones, tienen que pagar el gasto del alquiler de las instalaciones municipales. Pasaríamos entonces a votación. Estamos en el debate y hemos entrado ella y yo. Ustedes tienen que pedirlo, ella presenta la enmienda y ustedes tienen que pedirlo y va por orden de menor a mayor. Si usted quiere intervenir, intervenga. No hay ningún... Bueno, pues pasamos entonces a votación. Lo puede decir si quiere en la argumentación de su voto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entonces, con 2 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones, queda rechazada la enmienda. ¿Alguien quiere hacer explicación de voto? El señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Nosotros hemos votado en contra porque nos parece una medida que sería un agravio comparativo y según escuchaba a la señora portavoz, me ha surgido una duda. Yo la voy a dejar en el aire. Y es si, ¿no?, mi partido o el suyo, por ejemplo, ¿no?, a nivel nacional quisiese celebrar aquí un acto, tendría que pagar el local, entiendo.
Entonces mi duda es si, por ejemplo, no sé si ustedes son la misma marca, ¿no? Pero si viene Podemos, por ejemplo, a nivel nacional, o Izquierda Unida, que no está aquí representada, si tendría que pagar o no, según esta enmienda. Lo dejo en el aire. Muchas gracias, señor Sáez. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Bueno, ez dakit, nik uste dute alduk aurkeztu duen mozioaren emendakinaren asmoa garbia dela. Ez dakit noraino hemen agertzen den azalpena garbia den. Ze, bueno, nik ulertu danez behintzat, asmoa da, udal ordezkaritza ez duten alderdiek, nobait hori, alderdiak salbuetsita egotea. Bueno, egon daitezke alderdi horiek beste erakundetan, edo ez, izan daiteke, ez dakit, aurreko legislaturan plataforma, Lasarte horiako plataforma, herritarren plataforma, hor zegoen. Ez dagoa beste diruiturririk, eta nik hortik ulertzen dut, adibide bezala, emendakina. Edo ez dakit, ekuo, ez dakit Lasarten momentu batean, txintxarren agertu zen, ez dakit egitoretota dagoen, baina, bueno, dena dela, gure astantzioa da, gure ustez, gure planteamendu egokia, gure ustez da, aurreko emendakinean planteatu duguna, eta hau murritza eruditzen zaigula. Muchas gracias, señor Barrio. Pasaríamos a la última enmienda, que es de la ordenanza número 16, reguladora del reglamento sobre exenciones y bonificaciones de tasas y precios públicos municipales de Lasarte Oria. Enmienda número 17 de Bildu, tiene su portavoz la palabra. Bai, mila esker. Emendakin honetan planteatzen duguna da, badaude hainbat, udalak ematen ditu hainbat zerbitzu, eta, halako berezketa egiten da, ez? Nobait, lehentasunezko zerbitzuak edo, digamos, no sé, de primera necesidad, eta beste zerbitzuak nolabait, ez lehentasunezkoak. Halako diferentzia bat egiten da, eta horren arabera, hori, salbuetxe eta daude zerbitzu batzuk. Printzipioz, eta, adibidez, planteatuta hori, kiroldegiko zerbitzu batzuen kasutan, salbuetxetea daude, ulertzen delako zerbitzu horiek, hori, barrezkoak direla, eta bestiak pizkat hori, lujuzkoak direla. Guk berezketa hori ez dugu ulertzen, guretzat kiroldegiak kasu honetan ematen ditun zerbitzuak maila berekoak dira, alde horretatik zerbitzu guztiek kohesiorako baliogarriak direla, beharrezkoak direla, eta horregatik planteatzen duzu, para bat zerbitzu horiek sartzea ere salbuespen zean barruan. Edo salbuetxita dauden zerbitzuen barruan. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Como sucedió en la comisión, el Partido Socialista va a votar en contra. Durante todo el debate del Pleno estamos hablando que en función de los ingresos se tendrán exenciones o bonificaciones en las tasas municipales. Esta es la ordenanza que recoge todo eso. ¿Y en qué tasas y en qué servicios se tendrá esa bonificación? En los que consideramos totalmente esenciados. Vamos a poner un caso para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, aquellas personas que no perciban ingresos podrán estar exentas de pagar el abono del polideportivo. Pero no compartimos que, por ejemplo, el curso de spinning, el curso de yoga, el curso de aquagym, que es algo que consideramos que no es esencial, sino que tú eliges si quieres participar o no quieres participar, tenga también que estar incluido en esas exenciones. ¿Por qué? Porque volvemos a decir lo mismo. Se tienen en cuenta los ingresos, pero no se tienen en cuenta los gastos que tiene esa persona. Puede ser que, de la casuística de que hemos hablado anteriormente con las familias numerosas, que un padre tenga unos ingresos superiores a los establecidos en las exenciones, pero que tenga 3 hijos y que tenga unos gastos tremendamente importantes. 3 cunas, 3 carros, 3 bocas que alimentar, como ha dicho el señor Sáez, y esos gastos que se tiene no se tienen en cuenta para realmente si le corresponde una exención o una bonificación. Solo se tienen en cuenta los ingresos. O una persona discapacitada que tenga que gastarse dinero en sillas, en grúas,
en pagar a una persona que le atienda. Esos gastos no se tienen en cuenta a la hora de establecer las bonificaciones. Por lo tanto, puede darse que esas personas que realmente se pasen por los ingresos, desgraciadamente puedan permitirse el hecho de apuntarse a un curso de aquagym, como he dicho, de spinning, porque económicamente no se lo puedan permitir, pero el ayuntamiento sí está permitiendo a alguien que vaya totalmente gratuito. Entonces, como es una elección que no es algo de primera necesidad y no es un servicio esencial, pues por eso vamos a votar en contra de la enmienda que ustedes han presentado. Pasamos entonces a la votación. Votos a favor de la enmienda de Bildu. Votos en contra. ¿Usted en contra o no? Es que como ha cambiado el voto de la comisión, por eso se lo digo. Abstención, entonces, una abstención del Partido Popular. Vale, entonces, quedaría rechazada con 4 votos a favor, 11 votos en contra y una abstención. Pueden hacer explicación de voto si lo desean. Sí, es cierto que hemos cambiado el voto simplemente porque de la comisión aquí me ha surgido una cuestión que no me deja postularme en contra, y es que quizás, no sé, en algunos casos actividades como el aquagym o el yoga podrían querer cursarse por motivos de salud. Entonces ese es el motivo por el que nos abstenemos. Que no sea un capricho, sino por motivos que la salud requiere. Entonces, a votación del dictamen. Entonces, la Comisión de Hacienda, por 9 votos favorables, es decir, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV, 1 voto en contra del Partido Popular y 5 abstenciones, 2 de Bildu y 3 de Aldu Lasarte Oria Puede, proponen a aprobación por este Pleno las ordenanzas fiscales para el año 2017. Pasaríamos entonces a votación. Usted ha debatido ya las ordenanzas. Usted luego puede hacer explicación del voto de lo que, por el motivo por el cual ha votado. Quiero decir, además de las enmiendas que se debaten, mi pregunta es si se puede debatir el conjunto, el global. Si usted se genera, yo no tengo ningún problema en abrir un debate. Si usted abre el debate, no puede participar luego en una explicación de voto. Vale. ¿Qué es lo que... ¿Alguien quiere intervenir en el debate? ¿Usted? Vale, pues yo quería tiene decir... la palabra el señor Sáez. Quería decir que mi grupo, al igual que en la comisión, va a votar en contra, y lo va a hacer porque no estamos de acuerdo ni en contenido ni en continente. Y les he traído los grandes bloques, las grandes razones en las que discrepamos. La primera hace referencia al tiempo. Queríamos hacer relevancia del tiempo que se le ha dedicado a la elaboración de este documento y el que se le ha permitido a la oposición, ¿no? La pregunta es ¿cuánto tiempo le ha costado al equipo de gobierno elaborar esta propuesta? Hay 2 funciones fundamentales que nutren de sentido al Pleno Municipal. Unas son los presupuestos y otras las tasas e impuestos. Pensar que la oposición puede desempeñar su labor en tan solo una semana, como se nos sugirió al principio, 11 días, como conseguimos después, es, en el mejor de los casos, no entender el sistema y, en el peor, que el señor alcalde confíe más en la agilidad del trabajo de la oposición que en su propio equipo de gobierno. Miren, en San Sebastián se presentó la propuesta el 2 de agosto, se aprobó en septiembre. En Eibar se aprobaron el mes pasado, en Irún lo mismo. No voy a seguir, señor alcalde, pero entenderá que si usted no es capaz
de organizar su propio calendario en tiempos naturales, luego no puede pretender recortar tiempo de trabajo a la oposición. El segundo bloque es en relación a, ya lo hemos hablado, a una subida muy por encima del IPC. Miren, en el año 2007, como ya he dicho anteriormente, las familias y empresas atravesaban por menores dificultades económicas, la tasa de paro estaba en el 7, ahora en el 12. Todos conocemos la situación de quienes tenemos alrededor. Sin embargo, ante la falta de recaudación, todas las instituciones han optado por subir los impuestos. Eso ha empobrecido aún más la gente de lo que ya lo ha hecho la propia crisis. Y nuestra propuesta pensamos que era sensata, suponía un esfuerzo, es verdad, un compromiso por parte de este Gobierno, al que todavía, y ya van a hacer 2 años, alcalde, no hemos visto comprometerse en nada. Señor alcalde, está a tiempo de ser un alcalde razonable, de ser un alcalde que se aprieta el cinturón y devuelva a las familias de Lasarte el esfuerzo que durante estos años les hemos pedido de más. Está a tiempo de ser el alcalde que modernice el ayuntamiento, que optimice los servicios y mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. De lo contrario, usted no representa más que la continuidad de Bildu en la alcaldía. Sí, fíjese, usted ha sido parlamentario antes que alcalde, ya lo he dicho antes, por lo que conoce perfectamente el mecanismo de tasas e impuestos como instrumento político para impulsar la actividad del municipio en una u otra dirección. Y nada nuevo significa nada nuevo. Ustedes proponen una subida general, ya propusieron una el año pasado, pero el esquema con el que trabajan es el mismo que utilizaba Bildu. Nosotros entendemos que Bildu cargue contra la actividad económica, ya que es el impuesto que más significativamente ha subido, pues ha duplicado, pero es que ustedes no corrigen esa situación, ustedes cogen el sistema que dejó Bildu y le añaden el IPC. Entonces les traigo una reflexión. ¿Qué cambio necesita Lasarte? ¿Ustedes creen realmente que multiplicar por 2 en 10 años el impuesto a actividades económicas favorece las actividades económicas? ¿Usted cree que subir el IBI industrial favorece en algo el desarrollo de las empresas industriales? No me malinterpreta, alcalde, yo no digo que esto no es lo único que haya que hacer, pero es una buena manera de empezar. Señalando a todo el mundo que este es un buen sitio para montar un negocio, que el ayuntamiento acoge de buen grado a familias y empresas que quieran hacer de Lasarte un municipio mejor. Y aquí ha habido un reparto de papeles entre Partido Socialista y PNV sorprendente, que el PNV imponiendo una subida de basuras del 5%. Dicen que hay que pagar más impuestos si queremos los mismos servicios. Pero una vez más, ¿se ha hecho algún esfuerzo desde el ayuntamiento? ¿Tiene este Gobierno en mente a revisar las áreas, los servicios, para ver si es posible alguna optimización del gasto? Gastando más es más fácil gobernar. Esto también lo saben muchas familias de Lasarte. Cuando entra más dinero en sus casas, mejor. Cuando entra menos, pues hay que priorizar. Nos merecemos una reflexión profunda de cómo vamos a dar los servicios en un futuro y también de cómo queremos que sea nuestro municipio. Muchas gracias, señor Sáez. Mire, para hacer una reflexión profunda, lo primero es que hay que venir a trabajar este ayuntamiento. Hay que venir a las comisiones, hay que venir a los plenos, hay que venir a las juntas de portavoces, cosa que usted no hace. Por lo tanto, es que no se entera, es que no sabe las cosas. Por eso usted hace este tipo de intervenciones, porque no se entera de lo que sucede en este ayuntamiento, no sabe. Entonces, para ir con una actitud prepotente como va usted, primero infórmese y haga esa reflexión interna suya. Y cuando usted ya esté informado, podrá venir a dar lecciones al Partido Socialista, a Bildu, al Lasarte Oriapuede o al Partido Nacionalista Vasco. Cuando usted haga esa reflexión interna y domine este ayuntamiento como otros concejales de esta corporación estamos intentando dominar. El impuesto de actividades económicas es un impuesto que es establecido por norma foral. Usted lo sabe lo que es la Diputación y que son las Juntas Generales, no es por este ayuntamiento. Y quien lo paga no son los comerciantes pequeños, sino son las empresas que tienen unos beneficios empresariales de 2 millones. Esos son los que lo pagan. No lo paga el panadero de la esquina, no lo paga la carnicería, no lo paga. ¿Eso usted no lo sabe?
se podía haber informado. Por lo tanto, no venga aquí a acusar de la aplicación del IAE por parte del ayuntamiento, porque quien contribuye al IAE son las grandes empresas, no los pequeños comerciantes. Si usted viniera a la Comisión de Socioeconomía o mismamente a la Comisión de Hacienda, sabría que en la Comisión de Socioeconomía se han aprobado unas ayudas para la implantación de nuevos comercios. Por lo tanto, ¿qué viene aquí a decir? Que tenemos que hacer o que tenemos que reformar el sistema de este ayuntamiento para que nuevos comercios, si ya hay una subvención que está estableciendo este ayuntamiento para nuevos comerciantes, que se le da una subvención de 1.500 euros a todas las entidades. Podemos poner en cuestión si la cantidad es mucho o es poco, pero esa ayuda existe. Por lo tanto, no venga usted aquí a decir que no, es que aquí nos ayuda a los comerciantes, cuando no es verdad. Usted sabe, porque vino a la Comisión de Hacienda, que se ha aprobado una enmienda de AJPNV para plantear una bonificación del 25% a los comerciantes y a la hostelería que no están en el centro urbano. ¿Eso no es potenciar la descentralización a los comerciantes? ¿Cómo se puede atrever a venir a este pleno a dar lecciones a nadie cuando lo primero que tiene que hacer es aleccionarse usted mismo? Y si quiere le voy a decir, si se ha retrasado la presentación o la aprobación, es porque hay un sistema de participación. Tanto que hablamos aquí de la participación, de que todos queremos participar de los procesos, ¿usted se cree que no hay ningún problema en aplicar y decirle al señor interventor 1,3 a todo? Y estas son las propuestas del Partido Socialista. ¿Usted se cree que eso se tarda tanto en hacer? Ningún ayuntamiento. Lo gobierne Bildu, lo gobierne usted como el Partido Popular, Podemos o cualquier partido. Eso es fácil de hacer. Lo que es difícil es poner de acuerdo a todo un grupo de concejales. 17. Que no sé lo que votaremos ahora, pero si mantenemos el voto, solo hay una persona de 17 que vota en contra. Los demás o votan a favor o se abstienen, porque se ha hecho un trabajo durante estos tiempos, desde que se presentó el borrador, desde que se han tenido reuniones en el grupo de trabajo. ¿Usted ha venido a las reuniones del grupo de trabajo, de la mesa de trabajo de las ordenanzas fiscales, donde han estado políticos y donde han estado técnicos, y los técnicos dando opinión de qué es lo mejor o qué no es lo mejor? Usted no ha venido. Por lo tanto, no venga aquí a dar lecciones de que se ha retrasado mucho y de que andamos muy tarde y de que vota usted en contra por los plazos. Se ha retrasado el plazo porque ha habido un proceso participativo en el cual hemos participado todo, menos usted. Usted acaba de decir que venía aquí a decir, y que me venga a decir que hay una continuidad de Bildu. Me parece que usted no tiene ojos en la cara para poderlo ver entonces. A mí me parece lamentable que usted venga a este ayuntamiento a pretender dar lecciones, cuando le vuelvo a decir, lo primero que tiene que hacer es aleccionarse usted y venir a la actividad de este ayuntamiento, plenos, reuniones y comisiones, para poderse informar de todo lo que está pasando dentro de este ayuntamiento, cosa que no lo hace. Palabra sí, si usted quiere. Sí. Desde luego, señor alcalde, usted no va a pasar a la historia de este municipio por ser el alcalde humilde, el alcalde honesto. Cuídese de no pasar por lo contrario. Mire, a usted tanto que le gusta compararse con otros municipios, yo me he fijado en los otros municipios, pero además en los que están gobernados por el Partido Socialista. Fíjese, su partido en Eibar ha propuesto la congelación de tasas e impuestos. En Irún se han subido por primera vez en 4 años. En Zumárraga este es el 3er año que se congelan tasas e impuestos como norma general. Y en el municipio de Pasaya, más de lo mismo en 2017. Estos alcaldes socialistas creo que sí se han sensibilizado con sus ciudadanos. Usted podrá decir que aquí hay que en nuestro entorno hay impuestos que han subido más en la última década que en la Sarte. Pero si aquí gobernase otro alcalde socialista, se hubiese planteado una congelación. Sencillamente, como se ha hecho en los últimos años en el resto de municipios donde gobierna el Partido Socialista. Y en otro orden de cuestiones, usted prometió en campaña que íbamos a tener un ayuntamiento más transparente. Nosotros le presentamos aquí más de 50 mociones que usted quitó encima en 2 minutos. Quisiera saber cómo hemos evolucionado positivamente en ese aspecto en casi 2 años. Y si quiere ser transparente, publique estas cifras.
¿cuánto han subido los impuestos el ayuntamiento en los últimos años? Esto, señor alcalde, es ser transparente. Lo primero, se me había olvidado hacer una aclaración. Yo antes de parlamentario fui alcalde de la Sarteoria. Pero bueno, cuando me dice humilde y honesto, ¿quién es el que no es humilde? Usted es el que viene aquí a dar lecciones, ¿eh? Y con las actuaciones que usted tiene las contestaciones en este caso mía y del resto de los partidos. Transparente se es. Todas las ordenanzas fiscales, todas, desde que el mundo es mundo y desde que este ayuntamiento es ayuntamiento, se tienen que publicar en boletín oficial y están colgadas en la página web del ayuntamiento. Por lo tanto, ¿cómo puede atreverse a poner en cuestión de la transparencia? Le vuelvo a decir, cuando todo es público. Vamos a hablar, usted que viene a plantear la diferencia, por ejemplo, con otros ayuntamientos socialistas. Vamos a coger la plusvalía, la primera que teníamos modificada, y le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho. El tipo impositivo que se plantea es el 4,46. Eibar, con alcalde socialista, tiene un 7,67. Irún, con alcalde socialista, tiene un 11,25. Fíjese si los socialistas, durante el tiempo que hemos estado aquí gobernando, hemos sido buenos en la imposición de impuestos a los ciudadanos, que los somos de los más bajos comparados con otros alcaldes socialistas. Si con eso es lo que no quiere que nos comparemos. Pero podemos ir a cualquiera de los alcaldes socialistas con cualquiera de los impuestos y de las tasas. Y va a ver usted y va a comprobar que en esos ayuntamientos que gobiernan también los socialistas estamos nosotros muy por debajo de los impuestos y de las tasas que ellos cobran. Y le vuelvo a decir, en el fondo, no nos podemos comparar con nadie, porque la casuística de todos los ayuntamientos es totalmente diferente. Usted no se puede comparar con Eibar, por ejemplo, porque Eibar tiene un tejido industrial que no cuenta la Sarteoria. Usted no se puede comparar con Irún, porque Irún tiene 68.000 habitantes y la Sarteoria tiene 18.000. Usted puede comparar, como decía la señora Botella, peras con peras y manzanas con manzanas. Pero no puede comparar cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, las casuísticas son totalmente diferentes y esas circunstancias también se tienen que tener en cuenta a la hora de establecer las ordenanzas fiscales. Le vuelvo a decir, los impuestos y tasas de la Sarteoria son de los más bajos de la comarca y de muchos ayuntamientos mayores e inferiores en población. Pasamos entonces a votación. Votos a favor de la aprobación del expediente de modificación de las ordenanzas para el ejercicio 2017. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues por 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, quedan aprobadas las ordenanzas fiscales para el 2017. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? En la explicación de voto, la señora Alcorta tiene la palabra. Bueno, la Sarteoriako EAJ udal taldetik datorren urteko ordenantza fiskalak onartzeko arrazoiak eman nahi genituzke gure txanda honetan. Lehenik eta behin esan beharra dago, ordenantzen laketa prozesuari dagokionez, gustatuko litzaigukena, baino denbora gutxiago eskaini zaiola, hori egia da. Baina, eta datorren urtari begira, lanketa prozesu horrekin lehenago hasi beharko litzatekela uste dugu. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago, gure irizpide orokorrarekin bat egiten dutela, onartu berri diren ordenantza fiskal hauek. Alde batetik, oro har, zergak eta tasak urteko KPI-a baino gehiago ez direlako joko. Ekonomia sustatzeko guk proposatutako hainbat neurri hartu direlako, esate baterako, zentrotik urrun dauden komertzioak, aulkien eta maien tasa eta lurzoruaren aprobetxamenduaren tasa 25% jetxiko baitzaie, eta interesgarriak iruditu zaizkigun beste hainbat ere babestu ditugulako. Esate baterako, bonifikazio berriak ezarriko dira familia ugarientzat, eta baita kotxe elektriko eta hibridoen jabeentzat ere. Egia da ez gaudela ados borradorean sartu den zenbait neurriekin. Langabetuentzat onartu den bonifikazio berria esate baterako. Guztiz demagogoa den neurri badelako, iruditzen zaigu, gizarte zerbitzuetako balorazioaren kontra joango delako,
eta ondorioz oso egoera injustuak sortzeko arrisku handiak egon daitezkelako, lehen esan deten bezala, ez? Benetan bonifikazioaren beharrik izango ez duten pertsonei laguntza emango zaiegelako, behintzat arrisku hori egon daitekelako. Baina hala eta guztiz ere, ardurarekin jokatu behar dugula pentsatzen dugu, eta udal kudeaketarako ezinbestekoa den tresna bat da gaur onartu behar zena, eta nahi zenbait gauzekin ados ez egon ordenantzak aurrera ateratzea lehen etxi eta bermatu nahi izan dugu gure aldeko bozkaren bitartez. Muchas gracias, señora Alcorta. Si no hay más explicaciones de voto, pues señor Barri tiene la palabra. Bai, komentatzeko ez edo esateko ez gure kontrako bozka. Egia esan batzordean, abstenitu egin ginen. Hala ere, batzordean, emandako hainbat edo, neurrien aurrean, gure bozka aldatzea erabaki dugu. Alde batetik, eta esateko, eta hori ez da kontrako bozka emateko agian alzoi oso pitxuzkoa, baina adierazten du jarrera bat eta joera bat, eta da, emendakinak aurkeztu ditugu, eta ez digute bat bera ere onartu. Legitimidade osoz, onartzen dugu. Baina, ulertzen dugu hori ez dela bidea edo ez dela modua, babesa nolabait lortzeko, bilatzeko. Bigarren arrazoi bat, eta hau bai gure ustez potentea, batzuentzat ez da potentea, ez da importantea izango, baina guretzat bai. Eta da, azkenean, kultur etxeko tasak, ez? Eta, lehen eztabaidan komentatu izan duguna, ez? Auditorioa erabiltzeagatik, ezartzen diren tasak, eta batez ere, bere garaian, txiripaz, zuen ustez agian, gure ustez oso, erabaki egokian, onartu ziren salbuetsita egoteko arrazoiak eta teknikarien kasuan obariak jasotzeko. Eta horren garrantzia, lehen esan dugu, agian diru kopuruan baino gehiago, garbi dago, udalentzat gastu gehiago suposatzen du, baina ez da ikaragarria. Baina balantzan jarrita, horren ordez lortzen dena gure ustez da oso importantea da, eta da herriko dinamikak sustatzea, bultzatzea, laguntzea. Eta zoritxarrez ikusten dugun udal honetan kontrako jarrera babesten dela edo indartzen dela. Hau da, lagundu beharrean, bidean oztopo eta trabak jartzea. Eta, lehen komentatu izan dut, auditorioenan talde batek bideo bat grabatzen baldin badu, pensatzea, hori bere promoziorako dela, edo beraien etekin, ez dakitzen olako etekina lortzeko egiten dutela. Ulertu gabe, eta nik uste dut hori ez da, azkenean da hori, ulertzea, ez ikustea, ulertu gabe, talde horrek egiten duen lana, egiten dula guztiontzat. Eta talde hori gero eta indartsuago izan, hori onuragarria dela, taldearentzat, noski, baina lasarte horiarentzat. Zentzu guztietan, ekarpen gehiago egingo ditu herri honetan, ikuspegi egoista batetik ikusitan ebadezu, emanaldi gehiago egingo ditu, eta horrekin lortuko du, herriko jendea horretara jutea, eta ez Donostiara, eta inkluso agian Donostiako baten bat edo ona etortzea. Eta gure kaleak, gure komerzioak, gure ikustea, eta bizitza azkenean, eta hitz batean, bizitza ematea gure herriari. Horregatik gure kontrako bozka. Herri biziaren kontrako jarrera ikusten dugu halako neurrien atzetik. Eta hori da guretzat oso grabe. Eta batek pasatuko du, lehen esan dudan bezala, bigarren mailako kontuak direla, guretzat oso importanteak dira. Herri bat ez da bakarrik, eskoten esan dugu, etxeak, kaleak, obrak, horiek ere badira, noski, baina herri bat da batez ere sentimentu bat. Da kolektibo horren partaide sentitzea norbera.
Eta hartutako erabaki horrekin eta neurri horiekin, gure ustez, kontrako bidean ari gara. Beste arrazoi bat, hori batzordean onartu zen, eta da, azkenean, zaborren tasa, igoera hori, ez? 4% hori. Gure ustez, eta gure valorazioaz, erraustegia ordaintzen hasi gara. Erraustegiaren ondoriak ez ditugu osasun arloan bakarrik nabarituko, horietan ere bai, jakina, baina arlo ekonomikoan ere nabarituko ditugu ondoriak. Eta arlo ekonomikoan esaten dudanean, ez dut esaten bakarrik ekonomia nolabait bere zentzu sakonean eta jatorrenean ulertuta, hau da, jendearen, herritarren, norbanakoen bete beharrak edo behar izanak asetzeko baliabideen ez dakit kudeaketa, horretan ere bai. Klaro, ekonomia zirkularraz hitz egiten baldin badego, hau da, erabiltzen ditugun baliabideak berriro erabili ahal izateko aukeraz hitz egiten baldin bagara, kontrako bidean gaude. Baina baita ekonomia zentzu motzenean ulertuta ere, hau da, poltsikoan, dirua eta poltsikoa. Herri hau hipotekatuta geratuko da, hau esan nahi dut, Lasarte horia eta Gipuzkoa osoa, hipotekatuta geratuko da ekonomikoki dirutan datozen 25 urtetarako. 1.200 euro ordaindu beharko ditugu. Eta, ordaintzen hasi gara, nabaritzen ari gara, udal herriok ordaindu beharko ditugu diru horiek, eta nabaritzen hasi gara nolabait eragin hori. Lehenengo harria jarri baino lehen, ordaintzen ari gara. Por cierto, agian, udako gau bateko ametsa izango da, maizuak esaten zuen bezala, el sueño de una noche de verano. Argindarra debalde ez dugu lortuko, ez? Bere garaian hori saldu zen, hori onartu zen. Baina, momentuz argindarra debalde ez dugu izango eta ordaintzen ari gara zaborren tasa. Gure ustez, horiek arrazo importanteak dira kontrako bozka emateko. Eta azkenik eta aipun moduan bakarri konstatatzea, eta emaitzak ikusita, PNV eta PSOEren arteko akordioa, legislatura akordioa, indartsu dagoela, eta bai Aldundian eta bai hemen ere, indartsu dagoela. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barrio. Le vuelvo a decir lo que le he venido diciendo en repetidas ocasiones durante el debate de las ordenanzas fiscales. El Partido Socialista ha aplicado el IPC de Funcas lo mismo que usted ha venido aplicando cuando ha estado gobernando este ayuntamiento y cuando anteriormente lo aplicaba el Partido Socialista. La elección de este índice no viene del gobierno de Bildu, si se cree el señor Sáez que seguimos y continuamos la línea de estos, ¿no? El señor Barrio continuó la línea de los socialistas anteriormente. Entonces, el IPC no es una cosa de Funcas, no es de hace 2 días. Es algo que se viene aplicando en este ayuntamiento durante hace muchos años. Por lo tanto, me sorprende esa falta de coherencia, de decir, las ordenanzas fiscales para el 2017 siguen en la misma estructura que se viene realizando en el ayuntamiento desde hace muchos años y que usted lo ha venido haciendo cuando ha sido alcalde. El Partido Socialista, cuando estuvo en la oposición la pasada legislatura, nunca votó en contra de ninguna ordenanza fiscal. Nunca. Siempre nos abstuvimos. Por coherencia política y porque era el criterio que usted estaba utilizando de la aplicación del IPC de Funcas, era el mismo criterio que el Partido Socialista hubiera aplicado si hubiera estado gobernando. Por lo tanto, le vuelvo a decir, me parece una falta de responsabilidad y un populismo lo que usted acaba de hacer hoy, votando en contra de las ordenanzas fiscales. No se ha aprobado ninguna enmienda de EH Bildu. 8 enmiendas ustedes han presentado. Si estamos en contra de ellas, ¿cómo quieren que las votemos? Yo ya he hablado con todos ustedes. Con todos ustedes he hablado. El señor Sáez le llamé por teléfono y no me cogió el teléfono, lo tenía apagado. Pero con todos los demás
les he llamado por teléfono para decirle si alguna de sus enmiendas se podían negociar, no solo con el partido EAJ-PNV, también ella ha hablado con Podemos y también le llamé a usted. Por lo tanto, no diga que hay un acuerdo fuerte con EAJ-PNV, porque lo mismo que yo he hecho con EAJ-PNV, he hecho con todas las formaciones políticas que tienen representación en este ayuntamiento. Lo vuelvo a decir, la única persona con la que no pude mantener una conversación fue con el portavoz del Partido Popular, porque tenía el móvil apagado. Pero con los demás he hablado y he dicho de ellos las que yo pudiera aprobar, de Podemos a cuál podíamos aprobar, y a usted, que en este caso no podíamos compartir ninguna. No es que hayamos cambiado el voto, es que el planteamiento del voto ha sido el mismo. Nos mantenemos por coherencia en lo que hemos defendido en años anteriores. Y por eso, cuando usted planteó, por ejemplo, que habla de la bonificación del autocompostaje, nosotros, estamos de la oposición, votamos en contra. ¿Cómo ahora quiere que cambiemos el voto? Somos coherentes y responsables. Y le vuelvo a decir, cuando se está en gobierno que cuando se está en oposición. Dicen que estamos empezando a pagar la incineradora porque se han incrementado las tasas un 4%. ¿Y qué está pagando entonces Yule Mendoza de EH Bildu en Rentería, que las ha subido un 21%? ¿Qué está pagando Luis Inchaspe en Hernani de EH Bildu, que las ha subido un 10%? Por lo tanto, ¿qué viene usted a criticar que en las Arteorias ha subido un 4%, cuando sus compañeros alcaldes de EH Bildu han subido un 21 y un 10% respectivamente en cada uno de estos municipios? La actividad cultural, que estamos en la actitud del ayuntamiento es ir en contra de la vida, que nos preocupamos simplemente de obra, díganos qué actividades de este ayuntamiento se han dejado de hacer porque ha habido un cambio de gobierno en la Sarteoria, de Bildu a la Sarteoria. Todo lo contrario, se han planteado más actividades de las que ustedes estaban desarrollando, las que las entidades sociales, culturales y deportivas han pedido, señor Gorka Lizarraga, a ver si es un poquito más de educación que estoy hablando yo. Podemos hablar, si le da la gana, no, estamos en un pleno y tiene la palabra el alcalde. Cuando lo tenga usted podrá intervenir. Igual que yo mando a mis corporativos callarse cuando interviene su portavoz, le pido a usted lo mismo. Por lo tanto, nos parece una falta de coherencia y de respeto lo que ustedes han hecho en este pleno. En política hay que ser coherente y si ustedes han hecho algo cuando han estado gobernando, salirse en la oposición a plantear otra cosa diferente es una falta de responsabilidad. Y por eso le vuelvo a decir que no compartimos los planteamientos de EH Bildu. Pasamos al tercer punto del orden del día del Pleno, propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos mediante créditos adicionales identificado con el número 1/2016. Se os ha pasado la información en la Comisión de Hacienda. ¿Alguna formación política tiene algún tipo de aclaración a realizar al respecto? ¿Alguna en el debate quiere intervenir? Si no, paso a dar lectura del dictamen de la comisión, que es el siguiente. La Comisión de Hacienda, por 7 votos favorables del Partido Socialista, 0 en contra y 8 abstenciones, 2 de Bildu, 2 de EAJ-PNV y 3 de Aldu Lasarte Puede y 1 del Partido Popular, estiman proceder a elevar a pleno la aprobación del expediente de créditos adicionales número 1 del presupuesto 2016. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues por 9 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones, queda aprobada la modificación de créditos adicionales número 1. ¿Alguna formación política quiere decir explicación de voto? Pues... pensaba que había lenta. Eske uste ulertuetela batzordean abstenitu inginela, nik uste aldeko bozka eman genuen, osan, ez deula aldatu gure bozkan. Yo, tanto Zentzua. el dictamen de la comisión como los apuntes que tengo de la propia de la propia comisión es que ustedes abstuvieron.
Solo votaron los 7. Pasaríamos al cuarto punto del orden del día, aprobación de las variaciones de inventario general de bienes y derechos del 2015. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a la lectura del dictamen de la comisión. La comisión, por 12 votos favorables, 7 del Partido Socialista, 2 de Bildu, 2 del EAJ-PNV y 1 del Partido Popular, 0 votos en contra y 3 abstenciones, estiman procedente elevar a la aprobación por parte del Pleno de la rectificación del inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento referido al 31 de diciembre del 2015. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda este punto aprobado. Pasamos al quinto punto del orden del día. Propuesta de alcaldía, declaración institucional sobre el Sáhara Occidental. Voy a proceder a la lectura de la misma. Este pasado domingo 9 de octubre, el Gobierno marroquí ha denegado el acceso a la parte del Sáhara Occidental que mantiene ocupada a una delegación vasca de observadores de derechos humanos integrada por el doctor Carlos Martín Beristain y Gloria Guzmán de EGOA, Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, y Arantxa Chacón, de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos. La visita a El Aaiún se dio por invitación de la Asociación de Víctimas Saharauis de ASVDH, que cuenta desde hace meses un permiso de las autoridades marroquíes para su funcionamiento. Dicha asociación organiza en estos días sus primeras jornadas para las víctimas y la presentación del informe El Oasis de la Memoria sobre violaciones de derechos humanos y Mejeris, la esperanza posible sobre las 2 fosas comunes encontradas con 8 desaparecidos por EGOA y un equipo de Sociedad Científica Aranzadi con el doctor Francisco Echeverría. Esta iniciativa de compartir la investigación con las víctimas y organizaciones saharauis es parte de cualquier proceso de investigación en el campo de los derechos humanos y forma parte de un proyecto de investigación que cuenta con el apoyo de Euskal Fondoa. Ante estos hechos manifestamos lo siguiente. 1. Rechazaremos la denegación del acceso a este grupo integrado por reconocidos observadores e investigadores de derechos humanos. Impedir su acceso solo pone de manifiesto la falta de interés en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la dificultad del contacto con personas y organizaciones que puedan ayudar a su trabajo. Esta negativa no solo es contraria a derecho, sino que supone un nuevo obstáculo para poder mejorar la situación en el Sáhara, en la búsqueda de que el respeto a los derechos humanos sea la base de la salida política al conflicto. La actividad que tenía que realizarse tiene, entre otros objetivos, analizar, entre otras, la situación de las víctimas de desaparición forzada y el artículo 24, párrafo 7 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada, firmada por Marruecos, señala que garantiza el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desaparición forzada y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desaparición forzadas. 2. Reiteramos una vez más nuestra solidaridad con el pueblo saharaui en sus justas reivindicaciones amparadas por el derecho internacional y las múltiples resoluciones de Naciones Unidas. En particular, queremos manifestar nuestra cercanía a las mujeres activistas saharauis que luchan a diario contra esta situación a través de medios pacíficos y cuya situación iba a ser objeto y análisis con el citado equipo de observadores. 3. Agradecemos al equipo de observadores y las organizaciones sociales que les apoyan su labor desinteresada en favor de los derechos humanos en el Sáhara Occidental como máxima expresión de la justicia y del respeto a la dignidad humana. 4. Solicitamos al Gobierno español y a las instituciones internacionales que emprendan cuantas acciones sean necesarias ante el Gobierno de Marruecos para que visitas de instituciones u organismos que trabajan en el campo de los derechos humanos y la cooperación tengan libre acceso al territorio del Sáhara Occidental y a su población, lo cual es una condición mínima de cualquier país porque nadie puede estar por encima del derecho. 5. Reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto de investigación sobre violencias graves de derechos humanos en el Sáhara Occidental, desarrollado por EGOA, Instituto de Estudios sobre Derecho y Cooperación Internacional, y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y que ha logrado importantes avances para el reconocimiento de la verdad, la promoción de la justicia y la reparación de las víctimas. Recomendamos a las instituciones públicas vascas dirigir la adhesión a esta declaración a la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues por unanimidad
Queda aprobada. Pasamos al sexto punto. Moción presentada. Ay, perdón, sí. Si quieren hacer explicación de voto, pueden perfectamente hacerla. Señor Barrio. Bai, eskerrik asko. Boto azalpena baino gehiago da eskaera bat. Alkatetzatik egin da planteatu da adierazpen hau. Egokiagoa ikusiko genuke, hori ez dakit bozeramaile batzorde batean edo planteatzea eta denon artean adostea eta ekartzea adierazpen hori modu kolektiboan. Hori besterik ez. La declaración institucional es una declaración que nos ha hecho llegar Euskal Fondoa, de la que el Ayuntamiento de Lasarte Oria es miembro y de la cual el alcalde tiene todo el derecho del mundo a hacer la suya como declaración institucional. Recojo la propuesta de poderlo hacer y en otras ocasiones pues se tendrá en cuenta para poderlo hacer, pero no ha habido ninguna mala intención en no convocar una junta de portavoces para determinar que esto pudiera entrar o no entrar en el orden del día del pleno de hoy. Noski eskubidea duzula erabateko duela alkateak, ez da sartzeko edo ez sartzeko plenoan, baizik eta adierazpen bera nolabait adosteko. Y yo lo que quiero decirle es que el texto no lo ha redactado el Partido Socialista ni lo ha redactado el alcalde, que lo ha redactado Euskal Fondoa. Pasamos al sexto punto, que es la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a la gestión llevada por parte de la alcaldía en relación a la querella 687/2015-1. Para ello tiene la palabra el portavoz de EH Bildu, el señor Barrio. Mila esker. Lasarte Oriako udalak Ana Maria Urtxoegia Asensio Andrearen kontra jarritako kereila dagokionez, guk eskatu eta 1621 garren zenbakia duen alkatetzako dekretuaren bidez, 2016ko irailaren 14koa, emandako dokumentazioa oinarri hartuta, ondoko hainbat gertaera hauen berri izan dugu. Orain, azaldu nahi ditugunak. Aurretik esan, publikoki ezaguna den moduan, 2014ko abenduaren 19an, Udalbatzarrak hartutako erabakian ahalmena eman zitzaion alkateari Ana Maria Urtxoegia Asensio Andrearen kontra kereila jartzeko prebarikazio eta fondo publikoak bidegabe erabiltzeagatik. Nabarmena den moduan, kereila honek izaera guztiz personala dauka, Ana Urtxoegia Andreari dagokiolarik. Zeinean, horretarako eskumenik gabe, udal fondoak modu arbitrarioan erabiltzearen erantzule izatea egiten zaio. Hau lertzen du, Donostiako 3. instrukzio epaitegiak kereila tramitera onartzean 2015ko martxoaren 4ean emandako autoan. Horrela adierazten du. Existen aspectos destacados que exigen una investigación judicial, pues presuntamente podrían constituir delitos penales. A mero título ejemplificativo, mencionar que se atribuye a la denunciada un delito de prevaricación que se apoya, entre otras cosas, en ilegalidades o irregularidades tales como la ausencia de dación de cuenta o la inexistencia de anotaciones o resoluciones en los correspondientes administrativos, la insinuación de la falta de justificación de partes importantes de proyectos subvencionados, la desviación de fondos públicos relacionada con la forma de gestionar los proyectos subvencionados. Se trata de la sustracción de los órganos técnicos de la Administración del destino de algunas partidas o de la opacidad en la gestión, todo ello imputable a la denunciada Ana Urtxoegia. Eta gero gehitzen du, con la querella se aportan documentos susceptibles de generar una duda razonable sobre la culpabilidad de la denunciada, como, por ejemplo, cantidades que se solicitan por particulares o trabajadores vinculados a la oficina de hermanamiento de Lasarte Oria y Somoto, desde Somoto, que se conceden en los términos que antes hemos hecho constar. Azkenik, horrela adierazten du. Una operación inmobiliaria que despierta dudas desde el punto de vista de la legalidad. Aurrekariak aipatu ondoren, azken hilabetetan gertatutakoaren berri ematen saiatuko gara alden modu laburrenean. Beti ere, alkatetzaren dekretu bidez jaso dugun dokumentazioaren arabera. 2015ko ekainaren 24ean, bilera bat egiten da abokatu jaunarekin alkatearen bulegoan.
Bertan, alkate jaunak, udal erregistro orokorrean Donostiako 3. instrukzio epaitegian 687/2015/I zenbakiak instruitzen ari den kereiaren kopia bat uztea exigitzen dio abokatu jaunari. Kereia bulego publiko extrajudizial batean uzteko alkate jaunaren eskararen aurrean, abokatu jaunak kereia behin tramitera onartuta izanik eta bere edukietan oinarrituta diligentziak praktikatzen ari zirela, kereiaren edukia instrukzio judizialaren elementu bat zela eta ondorioz sekretupean dagoela jakinarazten dio. Eta horrek kereia bulego extrajudizialean uztea eragozten ziola. Aurreko guztia, naiz eta alkateak esan, inoiz gezurtatu ez duen baieztapena, bazuela kereiaren kopia dagoeneko, ez dakigu zenbidetik esplikatu beharko ligukena. Edozein kasuan, 2005ko ekainaren 26an eta abokatu jaunari erregistratutako posta bidez, alkate jaunak kereiaren kopia udal erregistro orokorrean uzteko eskaera berresten du idatziz. 2005ko ekainaren 25an telefonoz hitz egiten dute eta bertan, abokatu jaunaren idazkiaren arabera, alkate jaunak inoiz gezurtatu ez duena, alkate jaunak deslaialtasuna leporatzen dio eta me reprime con ira contenida, me pregunta airadamente. Hori guztia, hitza behin eta berriz eten ziola. El tono y la expresión de la regañina de usted no respetó la dignidad del abogado en el ejercicio de su función. Abokatuaren ustez, suposatzen zuelarik. 2005ko ekainaren 29an, erregistratutako posta bidez berriro, kexu idatzi bat bidaltzen dio alkate jaunak abokatu jaunari. Idazki horretan, alkateak kereia udal erregistro orokorrean uztea eskatzen dio beste behin ere. Eta konportamentu desleiala eta informazio eskutatzea leporatzen dio aldi berean. Honen arira, alkatetzan pasatako dokumentazioan bertatik ondorioztatzen denez, abokatu jaunak behin eta berriz gonbidatu du alkate jauna bere abokatu bulegoan dagoen prozesuaren dokumentazioa guztia aztertzeko. Alkate jaunak inongo momentuan aintzat hartu ez duen gonbidapen hori. Alkate jaunaren jokaera ikusita, 2015ko uztailaren 7an, abokatuak idazki bat aurkezten du Gipuzkoako abokatuen elkargo prestuen aurrean. Alkatearen jokabidea salatuz bertan. Idazkia ondokoa adierazten du alkateak, besteak beste. La presión y la exigencia del señor alcalde para que en el ejercicio de mi función de letrado infrinja la ley e incumpla los deberes estatutarios y deontológicos forma parte integrante de un trato vejatorio general dispensado por el mismo a este despacho. Elkargoaren 42. artikuluan, ze atalean, aipatzen du, abokatuaren betebarren artean, abokatuak, elkargoaren 42. Artikula, ze atalean, aipatzen du. Abokatuaren betebarren artean aipatuz, denunciar ante el colegio cualquier atentado contra la libertad, independencia o dignidad de un abogado en el ejercicio de sus funciones o en cualquier otro supuesto en que resulte razonable la intervención del colegio, particularmente cuando exista amenaza o riesgo para el mantenimiento del secreto profesional. Eta abokatuaren elkargoaren babesa eskatzen du. Las exigencias del señor Zaballos y trato que dispensa a este despacho atentan contra el deber del secreto profesional y sumarial y la dignidad, libertad e independencia del abogado en el ejercicio de su función. Ulertuta. 2015ko uztailaren 30an, abokatuaren elkargoaren gobernu batzarrak aho batez abokatuak eskatutako babesa ematen dio. Por la actuación denunciada llevada por el señor Jesús Zaballos, consistente en la atribución al letrado de comportamiento desleal y de reiterada actitud de ocultamiento de información al ayuntamiento, declarando que dicha actuación del señor Zaballos atenta contra la libertad, independencia y dignidad del abogado señor Castells, con ocasión del ejercicio de su función y el deber
de secreto derivado de su actuación profesional en las diligencias previas número 687/215 del juzgado de instrucción número 3 de San Sebastián. Aldi berean, abokatuen elkargoaren dekanoak bidalitako idazkia dago, nun alde batetik 2005ko uztailaren 14an alkate jaunak abokatuaren elkargoari bidalitako gutuna jaso izanaren berri ematen du, eta bestetik 2005ko uztailaren 30ean gobernu batzarrak aho batez hartutako erabakiaren berri ematen dio. Además de otorgar, Miguel Castells, abogado jaunari, el amparo solicitado, se acordó trasladarle a usted la más enérgica protesta por la actuación llevada a cabo, expresándole la extrema preocupación del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, por cuanto dicha actuación resulta particularmente grave al tener lugar en un escenario donde el deber de secreto de la actuación profesional obliga a quienes tienen acceso a las actuaciones a extremar su celo en la observación de la ley a fin de no quebrarlo. Gauzak horrela, abokatu jaunak Donostiako 3. instrukzio epaitegiaren aurrean kereila eramateari uko egiten dio. Horrela argudiatuz. El comportamiento del alcalde, señor Zaballos, imposibilita el ejercicio de mi función en debidas y efectivas condiciones. Lamento verme abocado a dicha renuncia motivada por una situación que no puedo dejar de considerar como insólita en mi vida profesional. Azkenean, 2015ko irailaren 3an abokatuaren elkargoari zuzendutako idazkian, Zaballos jaunak parziala izatea, actuación parcial, egozten diola abokatuaren elkargoari. Honek hartutako erabakiak direla eta. Beste aldetik, eta horien arte esandakoaz aparte, 2015ko uztailaren 2an erregistratutako posta bidez, bidalitako dokumentazioan agertzen denez, alkate jaunak kereila tramitatzen duen prokuradoreari ondokoa adierazten dio. Teniendo en cuenta que la persona contra la que se creyó el ayuntamiento es miembro de la misma formación política que un servidor, he considerado apropiado el facilitarles acceso directo a documentación y a los técnicos municipales, con el fin de que nadie pueda considerar que esta alcaldía entorpece su labor o incluso pueda llegar a ocultar información al respecto. Horreko guztia kontutan hartuz, eta alkatetzak korporazioaren esku utzitako dokumentazioa ikusita, Lasateoriako udalak ondoko akordiak adosten ditu. Bat, Jesus Zaballos alkateak Donostiako 3. instrukzio epaitegian 688/2015/I kereilaren formalizazio eta defensarako udalak aurreko legegintzaldian izendatu zuen abokatorekiko izan duen jarrera gaitzestea. Bigarrenean, Miguel Castells jaunari akordionen berri ematea, kereilaren zuzendaritzan egin duen lan eskerga, zorrotz eta akasgabea eskertuz eta aitortuz. Hirugarrenean, Gipuzkoako abokatuen elkargo prestuari akordionen berri ematea, elkargoak mantendutako posizioa ontzat hartuz, eta Jesus Zaballos alkate jaunak 2015ko irailaren 3ko idazkean adierazitako partzialkeria gaitzestiz, irangarria hartzen dugun kalifikatiboa. Eta laugarrenean, 2015ko uztailaren bere idazkian alkate jaunak berak adierazten duen moduan, kereilaren salatutako persona alderdikidea dela kontutan hartuz, interferentzia politikoak direla medio, kereilaren ibilbidea oztopatzen duela inor ez pentsatzeko, eta dirudienez alkate jaunak dituen arazoak abokatuen bulegora joateko, alkate jaunaren alderdikide ez den zinegotzi bat izendatuko da udalaren izenean kereila lotutako gaiak tratatzeko. Bueno, hauxe da, aurkeztu dugun mozioa. Ez dakit gaigarria guain planteatuko da, edo... Vale. Usted puede intervenir. Está presentando la moción y vale. puede decir la argumentación que estime oportuna. Vale. Bueno, hau da mozioa, aurkeztu dugun mozioa. Ikusten denez, oso deskriptiboa da. Hau da. Alkatetzatik emandako dokumentazioa
erabili dugu iturri moduan hemen agertzen diren egoerak azaltzeko, dokumentazio hori udal erregistrotik pasada, eta alde horretatik, hori izan da bidea. Esatea ere bai, eta, testuan agertzen den moduan, hori aipatzen diren egoerak eta gertaerak zaharrak dira, duela urtebete pasada ordudanik. Oain arte, publiko egin ez ditugun gertaerak dira, beraz. Arrazoia, haien batek ez du sinetsiko, baina gure asmoa beti izan da, beti egon da, gai hauek garai elektoraletatik eta balizko erabilpen elektoralistetatik kanpo uzteko. Horregatik, kontutan hartuta, hori ez, hemen aipatzen diren gertaerak edo dokumentuak edo gutunak azkenengoak dira irailekoak, hauteskundeak zeuden aurrean, gero ekainean, gero oain berriro irailean izan dugu beste hauteskundeak, hori izan da arrazoia azalpen hauek ona orain arte ez ekartzeko. Gure asmoa, gure jokaera beti izan da gai honetan, herritarren interesak defendatzea, gure ustez, herritarren interesak direnak, eta ez nahastea edo ez erabiltzea nolabait modu partidistan edo etekin kasu honetan elektoral bat lortzeko. Eta, funtsean, hori, mozioan agertzen den azalpenaren, oinarrizko azalpena hoxe da. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Señor Ares, portavoz de Aldula Sartoria Puede, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Queremos decir que nos parece muy grave que un abogado se vea en la obligación de acudir al colegio de abogados para pedir amparo. Nos sorprenden acusaciones tan graves como que las exigencias del señor Zaballos atentaron contra el deber del secreto profesional y sumarial, o que no se respetó la dignidad del abogado en el ejercicio de sus funciones. Es más, el Colegio de Abogados no solo acordó amparar a Miguel Castel, sino que además trasladó su protesta y preocupación por la actuación llevada a cabo por el señor Zaballos. Y ciertamente nos parece preocupante que dicho abogado tenga que estar dando cuentas a un alcalde que pertenece al mismo partido político que la persona contra la que se querelló este ayuntamiento, y no solo eso, sino que además esta denuncia se llevó a cabo gracias a que hubo un cambio de gobierno, fue a través de Plataforma Ciudadana, EAJ-PNV y H. Bildu. Por lo tanto, apoyamos esta moción. Evidentemente consideramos que es un caso de interés público y además creemos que tiene que estar toda la corporación involucrada e informada. Y por eso proponemos que se informe sobre las gestiones realizadas hasta ahora por el abogado nombrado por el Ayuntamiento, Carlos Querejeta, y por el juez instructor del caso, en un órgano que proponemos que sea la Junta de Portavoces, que además se pueda reunir periódicamente para que la corporación pueda disponer de información actualizada de todo el proceso. Gracias. Muchas gracias, señor Ares. Si no hay ninguna más intervención, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? Pues por 9 votos a favor y 7 votos en contra queda... No. ¿Quiénes se han abstenido? ¿Se han votado a favor? No ha habido ninguna abstención. Vuelvo a repetir, por 9 votos a favor y 7 votos en contra, queda aprobada esta moción. ¿Algún partido quiere hacer explicación de voto? La portavoz de AJ-PNV tiene la palabra. Gure aldetik esan, urtebete baino gehiago bozeren emaileen batzordera eraman zen gaia dela, hemen eztabaidatu dana. Abokatuen elkargoak salatutakoa larritzat jo genuen arren, etzen batzorde horretatik irten. Orain udalbatza batetara eramaten bada gaia, naiz eta urtebete beranduago izan, eta gure iritzia eskatzen bazaigu ez dugu arazorik
orain dela urtebete bozeramaileen batzorde horretan esandakoa berriro ere hemen esateko. Gainera, arrazoi nagusi batengatik, gauza guztien gainetik hemen naiz eta urtebeteko atzerapenekin, baina hemen baieztatzen den guztia gertatu delako eta dena egia delako bertan esaten dena. Eta ez da jokaera bati buruzko iritzi bat gaur ematen dena, baizik evidentzietan oinarritutako jokaera baten gaitzespena. Alkate batek udalbatzarraren babesarekin, udal interesak defendatzeko helburuarekin kontratatu zen abokatu bat modu horretan presionatzea gaitzesgarria da edozein begietara. Kereila, ondo esaten duen bezala Castellsek, ez da gurea, ez da berea ere. Epaitegietan irekita dagoen instrukzioarena baizik. Eta oraindik sekretupean dagoen sumarioaren dokumentu bada. Eta beak esaten duen bezala, ezingo luke deposito extrajudizial batean kereilaren kopia bat jartzea. Eta nidak dela ere, orain kontratatuta dagoen abokatua ere, ez du horren kopia utzi hemengo registroan. Ez Castells, ez oraingoa. Nidak idala. Eta abokatuen elkargoak Castells abokatuari babesa eman ez ezik, zure jokaera ere gogor gaitzesten du. Abokatuen elkargoari korporatibista edo partziala izatea leporatzea, kuota bat kobratzen duelako, hori esan dezu prentxan, bastakit, zu abokatu izan da, beinipein deigarria egiten zaigu horrekalako baieztapenak egitea. Bestalde, akusazio partikular bezala agertzeko gure eskari bai Pablorena eta nire eskariaren berri izan zenuela aipatzen zenun oitako gutun batetan. Eta Castellsek ez zizula ezer esan horren inguruan, hori salatzen diozu ere Castells jaunari. Bueno, Castells abokatua gutun horretan ere berez salaketan ondo azaltzen duen bezala, lehenik eta behin gu personatzeko eskaera zuk alkate izendatu aurretik egin genuen, hori lehenengo, eta bigarrenik, hor azaltzen den bezala, eta beak ematen dituen esplikazioaren arabera, epailearen notifikazio ofiziala iritsi gabe zegoen. Beraz, epailearen notifikazio ofizial oraindik jaso gabe baldin bazegon, guk ezer ez bagenuen esan, la pregunta del millón da, nola demontre jakin zenuen zuk gu personatzeko eskaria egin genuela. Blanco en botella. Hemen bi alderdi daude, alderdi demandantea eta alderdi demandatua. Erantzun bakarra da gortarako, zuk beste alderekin, hau da, alderdi demandatuarekin, kontaktua izatea edo harreman zuzena izatea. Bestela ezinezkoa zen, eta ezinezkoa da zu horren berri izatea. Beraz, hankasartze horrekin agerian utzi dezu zure burua. Kasuntatik aparte geratu nahi dezula beraz, hori barkatu baino siniz gaitza da. Beste gauza guztien artean, politikoki ere afektatzen dizulako, eta hori obioa da. Baina oso larria ikusten dugu alkate batek bere udaletxeak salatutako alderdi demandatuarekin kontaktua eta harremana izatea. Eta hori ezin liteke inorren begietara. Eta horregatik defendatzen dugu, zure alderdikoa ez den beste zinegotzi batengan kereilaren kudaketa delegatzea. Eta gero eztabaidatuko dugu emendakeriaren bitartez, zu horreko legealdian ere udalbatza, behin eta berriro orduan kontratatutako abokatuak egindako lanaz galdetzen zenuen bezala, guk ere emendakin honen bitartez egun udal honentzako lanean dabilen abokatuaren gestioei buruz eta baita prozesuari oroari buruz jakin nahi genuke. Horregatikan, leno Davidek esplikatu duen bezala, horregatikan aurkeztu dugu elkarrekin emendakin gehigarri hori. Muchas gracias, señora Alcorta. Pasamos, una vez aprobada la moción de H. Bildu, hay una enmienda de adición y, por lo tanto, tienen la palabra la señora Alcorta o el señor Ares para poder presentar la enmienda de adición. Gainetikan, baina, euskeraz esateko zuek erderaz daukazue, euskeraz esateko, duela urte bete Castellsen ordez udaletxeak kontratatutako bakotuaren lanen inguruko informazioaz korporazio informatu ez dela ikusita, eta egun instrukzio fasean dagoen kereilaren inguruko informazioa eza dela eta, aldugu taldeak eta jota taldeak, honako akordio hauek adostu daitezela proposatu nahi diogu udalbatzar honi. Lehenengo eta behin, 2 astetako epean, bozeramaileen batzordea deitzea,
udaletxea kontratatuta duen abokatuak orain arte egindako lanaren inguruan informatzeko, eta bigarrenik bozeramaileen batzordea deitzea maiztasun jakin batekin, horretarako delegatua izango den zinegotziak abokatua naiz epailea ematen ari diren pausoaz eta lanetaz organo horretan bertan informatu ahal izateko. Muchas gracias, señora Alcorta. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues por 9 votos a favor y 7 abstenciones queda aprobada la enmienda de adición presentada por EAJ-PNV y por Aldu Lasarte Oriapuede. ¿Alguna formación política quiere hacer una explicación del voto? Pues yo en nombre del Partido Socialista sí que la voy a realizar. La moción presentada por EH Bildu y la posterior de adición de AJ-PNV y Aldu Lasarte Oriapuede lo único que pretenden lograr es ensuciar mi imagen y nuestra gestión al frente del consistorio municipal. Pretenden dejar entrever que estoy torpedeando el proceso judicial seguido contra la señora Nortxueguía, ocultando información, poniendo trabas, cuando en realidad es todo lo contrario. Y con mis hechos lo puedo demostrar. Soy el primer interesado de que esto se aclare de una vez por todas, porque únicamente a través de una resolución judicial será la forma de poder cerrar este proceso definitivamente. Después de haber tomado posesión como alcalde de Lasarte Oria a finales de junio del 2015, solicité al señor Castel una reunión en la alcaldía para hablar del proceso judicial seguido contra la señora Nortxueguía. En dicha reunión solicité una copia de la querella para archivarla en secretaría, porque considerada y continúo considerando que todos los miembros de la corporación municipal tienen derecho a conocer su contenido si lo desean. El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento reconoce el derecho a la información de todos y cada uno de los miembros de la corporación. Y para que los concejales puedan ejercitarlo, debería de existir la copia de la querella en las dependencias municipales. Sobre todo teniendo en cuenta que en esta legislatura se han incorporado tanto formaciones políticas nuevas como Aldu Lasarte Oriapuede, así como 10 concejales de los 17 que componemos la corporación. Las únicas personas que conocen el contenido de la querella son el señor Pablo Barrio, de EH Bildu, la señora Asticho Alcorta, de AJ-PNV, y la señora Ana Isabel Prieto, de la Plataforma Ciudadana. Digo aún más. El secretario municipal, que es nuestro asesor jurídico en todos los temas judiciales del ayuntamiento, aún desconoce el contenido de la querella que el ayuntamiento ha interpuesto contra la señora Nortxueguía. Esto es el ejemplo de la poca transparencia que ustedes han llevado con este tema. Y le quiero recordar que durante la pasada legislatura el Partido Socialista en cada pleno pedía información sobre la querella y se nos negaba. A la petición de la copia de la querella, el señor Castel me dijo que iba a mirar si podía facilitarnos una copia de la misma. En ningún momento en dicha reunión el señor Castel dijo que no pudiera hacerlo. EH Bildu hace una afirmación de que yo poseo una copia de la querella contra la señora Nortxueguía. Esa afirmación es falsa. Lo que yo le dije al señor Castel es que si yo tuviera interés personal en obtenerla, lo tendría muy fácil. Hubiera acudido al abogado de la señora Nortxueguía para que me facilitara dicha copia, cosa que no he hecho. Lo único, yo le he respetado a ustedes, señora Alcorta, respete que estoy interviniendo. Lo único que he hecho con esta petición es defender el derecho a la información que tienen todos los miembros de la corporación municipal. Pero, sinceramente, si yo entonces hubiera sabido que este iba a ser el comportamiento que ustedes iban a tener, no tengan la menor duda que no la hubiera solicitado, ni intentado proteger el derecho que ampara a los concejales. Por solicitar la querella no hubiera obtenido ningún beneficio, ni para el Partido Socialista ni para la señora Nortxueguía. Porque cuando se presenta una querella, el juzgado se lo notifica al querellado para que éste acuda a las dependencias a recoger una copia y poder así defenderse. Por lo que vuelvo a repetir, no hay ninguna traba en el proceso ni ningún beneficio para la defensa de la señora Ana Nortxueguía, ya que ella, desde el momento que ustedes la pusieron, ya tiene copia de la misma.
Simplemente lo que pretendía, y vuelvo a repetir, era defender el derecho a la información que tienen todos los miembros de la corporación. Y un detalle que me gustaría apuntar. El señor Castel dice que no puede romper el secreto sumarial, por eso no nos puede dar una copia. Pero estoy interviniendo yo, señor Alcorta. El señor Castel dice que no se puede romper el secreto sumarial y por eso no puede dar una copia. Pero entonces el secreto sumarial sí se puede romper si yo acudo al despacho del señor Castel, porque el señor Castel en su escrito está diciendo que él me va a enseñar la querella si yo voy a su despacho. Por lo tanto, ahí ya se está rompiendo el secreto sumarial. Sí, señora, si ya me está dando la información, ya se está rompiendo el secreto sumarial. Pero volviendo a la reunión mantenida con el señor Castel. En ella también le trasladé que para que no existiera ninguna duda de mi actuar en este proceso, iba a autorizar tanto al abogado como al procurador a tener acceso directo tanto al secretario municipal como al interventor para obtener la información o documentación que consideraran oportuna. Cosa que el señor Castel me agradeció, porque de esa forma se facilitaría mucho el proceso. Una vez finalizada dicha reunión, hablé con el secretario en funciones del ayuntamiento y le solicité que me redactara una carta para el señor Castel, trasladándole tanto la solicitud de la copia de la querella como facilitándole el acceso a los técnicos municipales y a la documentación para que constara por escrito y tuviera sello de salida. Si mi actuar hubiera sido entorpecer ese proceso, ni hubiera escrito la carta, y mucho menos le hubiera dado registro de salida. Se hubiera quedado en una conversación privada entre el señor Castel y yo, pero actuando de forma transparente, lo que le pedí verbalmente, se lo pedí por escrito y lo metí por el registro de salida. Es eso, como no tengo nada que ocultar, hice lo que estimé correcto y fue lo más transparente posible, para que todo lo que tuviera que ver con el proceso de la señora Ortzueguía pudiera ser público y conocido por la corporación. Cosa que así ha sido, porque de todo esto he venido dando información en las juntas de portavoces a todos los partidos. Por eso me duele que digan que durante este año no se les ha informado de nada o que presente esta moción un año después de los hechos, cuando ya eran conocedores, porque yo les informé en su día de todos los escritos. Hasta el señor Pablo Barrio pidió copia de ellos y se le dijo que presentara la petición de forma oficial por el registro del ayuntamiento. Y como usted dice en su moción, el 14 de septiembre del 2015, con el decreto 1621, hace más de un año, se le dio la documentación. ¿Qué sucede? ¿Que hace un año no fue tan grave y tan importante esos escritos y esa actitud que yo tenía? ¿Por qué tanto hace un año no se presentó esta moción? Se presenta ahora, después de un año a posteriori. Pero quiero continuar con mi argumentación. Al día siguiente de la reunión con el señor Castel me enteré que el proceso se había presentado una acusación particular por parte del señor Pablo Barrio y por parte de la señora Esticho Alcorta, que todo hay que decirlo, y no manipular la información como hace Bildu en su rueda de prensa. Una acusación cuyo abogado y procurador son los mismos que los del ayuntamiento, es decir, el señor Castel y el señor Mendavia. Por este motivo llamé por teléfono al señor Castel para decirle que había sido desleal con el ayuntamiento porque en la reunión del día anterior no me había informado de este hecho novedoso e importante del proceso judicial. ¿Qué información querían que les transmitiera a ustedes si el propio abogado a mí me la ocultaba? ¿Qué confianza se puede tener en un abogado que le oculta información a su cliente? Por cierto, una acusación particular, que como también ha reconocido la señora Alcorta, se presentó en los tribunales antes de mi toma de posesión como alcalde de la Sarte Oria. Que no se pretenda ahora vender que esta acusación viene muy bien por mi actitud. No, anteriormente, sin saber ni lo que yo iba a hacer o no iba a hacer, se presentó esta acusación particular. La acusación particular, y vuelvo a repetir, del señor Barrio y de la señora Alcorta se presentó en junio del 2015. ¿Qué es lo que sucedió? Que el juzgado de instrucción en fecha 22 de junio del 2015, que les recuerdo, yo me reuní con el señor Castel el día 24, es decir, hay un auto judicial 2 días antes
de que yo me reuniera con el señor Castel y el señor Castel a mí no me informó de la existencia de ese auto judicial. Resolvió inadmitir la acusación particular de ambos en tanto no se presentara la fianza de 9.000 euros. Dicho auto fue recurrido por el señor Barrio y la señora Alcorta, argumentando que su situación económica no podía hacer frente a dicha fianza. El 11 de noviembre del 2015, el juez vuelve a confirmar que la acusación particular será inadmitida si no se depositan la fianza de 9.000 euros. Y como podemos ver, pues al final la señora Alcorta no ha estado dispuesta a poner la fianza y ha renunciado a personarse como acusación particular, dejando solo a Palo Barrio de H. Bildu. Esto solo puede significar tres cosas. O uno, que confían que la acusación del ayuntamiento es suficiente. O dos, que no tiene muy claro que se vaya a proceder a la apertura de juicio oral, porque en ese caso perdería la fianza. O porque o bien no va a existir una condenatoria de la señora Archueguía, porque en ese caso también se pierde la fianza. Por lo que el único que al final se ha personado como acusación particular es el señor Barrio, pero que no engañe a los ciudadanos diciendo que no había dicho públicamente con anterioridad la presentación de la acusación particular, porque estábamos inmersos en procesos electorales y no se quería incluir en ellos. El motivo es que el juzgado no ha admitido la acusación que ellos han presentado hasta que no se ha puesto los 9.000 euros de fianza. Que digan cuándo se ha puesto el dinero en el juzgado y que digan cuándo se ha dictado el auto judicial de admitir la acusación particular. Una cosa es que se presentara hace un año, pero ha sido admitida ahora. Por eso, no intenten manipular a los ciudadanos. Pero volviendo a mi actuación en todo este proceso, no quiero dejar de señalar que la misma queja de deslealtad que yo le transmití por teléfono al señor Castel, para ser totalmente transparente, se la envié por carta certificada con sello de salida del ayuntamiento, para que constara y todo aquel que quisiera conocerlo lo pudiera hacer. Fíjense si he sido pulcro y transparente en mi actuar, porque perfectamente se podían haber quedado en dos conversaciones privadas entre el señor Castel y yo, pero para que nadie pudiera acusarme de oscurantismo, de ocultación de nada, conscientemente realicé ambas cartas recogiendo lo que en dichas conversaciones telefónicas y la de la reunión, que solo he tenido, eso es lo que he tenido con el señor Castel, una reunión en alcaldía y una conversación telefónica, nada más. Y eso es lo que esas conversaciones se las trasladé por escrito al señor Castel. Igual que fui transparente al registrar las cartas que el señor Castel o el Colegio de Abogados de Guipúzcoa me enviaron a mí personalmente, que perfectamente podía haberlas roto o podría haberlas guardado en un cajón. Pero no fue así. Vuelvo a decir, fui totalmente transparente, que les di sello de entrada a todos los documentos, para que así constara en nuestros archivos. En cuanto al amparo otorgado por el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, me vuelvo a reiterar, es una actuación totalmente parcial y el Colegio de Abogados genera una indefensión con este ayuntamiento, porque en ningún momento nadie del Colegio de Abogados se puso en contacto con este ayuntamiento ni conmigo para poder escuchar las dos versiones. Nunca nos han llamado nadie del Colegio de Abogados para preguntar cuál es la versión del ayuntamiento. Y simplemente emitieron un amparo con la versión del señor Castel. Y les vuelvo a recordar que el señor Castel, para poder ejercer su profesión, tiene que estar colegiado obligatoriamente en dicho colegio y pagar la cuota correspondiente. Para que esto se entienda claramente, es lo mismo que si un juez dicta una sentencia escuchando solo a una de las dos partes y encima esa parte es familia del juez. El Colegio de Abogados es un órgano corporativo y como tal lo que ha hecho es defender a uno de sus miembros. Me vuelvo a reiterar en todo lo que he venido diciendo hasta ahora. He actuado de forma pública y transparente en todo este proceso. Les he venido informando en las juntas de portavoces de todo lo que ha venido sucediendo. Han sido ustedes los que han elegido el nuevo abogado del ayuntamiento. Les di la opción a la oposición para que presentaran varios candidatos y entre ellos eligieron al que consideraron oportuno, en vez de realizar yo el nombramiento del abogado que a mí me hubiera dado la gana. Porque no olvidemos que la potestad del alcalde es la potestad del alcalde el nombramiento del abogado. Perfectamente podía haber cesado al señor Castel el día siguiente a mi toma de posesión y haber nombrado al que yo hubiera querido.
Pero como que no quería que se pudiera generar la duda que el alcalde torpedeaba o ponía a abogados que beneficiaran el proceso a la señora Archueguía, no lo hice. Digo más. Simplemente mantuve una conversación telefónica con el señor Carlos Querejeta, el nuevo abogado que ustedes eligieron, para notificarle que le iba a nombrar como abogado del ayuntamiento. ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que el señor Querejeta me transmitió que ya era conocedor de que dicho nombramiento se iba a realizar en Junta de Portavoces, porque la señora Esticho Alcorta del PNV se lo había notificado por teléfono antes de que el alcalde de este ayuntamiento se lo notificara. Por lo que si podría generarse alguna duda en este proceso, no debería ser sobre mi persona. No voy a permitir que ustedes pretendan manchar mi imagen. Verdad. Estoy interviniendo, interviniendo, señor Alcorta. Lo que no es verdad, no es verdad. Pues dígaselo a usted, que tiene conversaciones no con el señor Carlos Querejeta, no que es lo que a mí me transmitió. Señor Alcorta, estoy yo en él. No estoy mintiendo. Eso es mentira. No voy a permitir que ustedes pretendan manchar mi imagen dejando ver que entorpezco el proceso judicial contra la señora Archueguía, porque no estoy formando parte de él. Toda comunicación del nuevo abogado, así como del procurador o del juzgado, se realiza a través del secretario municipal. Nada viene por mí. La última información que yo poseo es que el juez iba a nombrar a un auditor de cuentas, y esto lo conozco porque el procurador del ayuntamiento envió un correo electrónico hace meses al secretario y este simplemente me lo rebotó. Ni siquiera hemos mantenido una conversación al respecto. No estoy teniendo ninguna actuación en el proceso judicial contra la señora Archueguía, y si en algo he actuado ha sido de forma pública y totalmente transparente, dejando constancia por escrito en todo momento. Por eso me duele la moción que tanto Bildu, PNV y Podemos presentan, porque es totalmente injusta contra mi persona. Además, me sorprende que digan que durante un año no han sabido nada del proceso, cuando les he venido informando en Junta de Portavoces, cuando ha existido algo al respecto, y me sorprende aún más cuando durante este año ninguna formación política, ni Bildu, ni Podemos, ni PNV, ni PP, han solicitado información, ni en ningún pleno, ni en ninguna comisión, ni en ninguna Junta de Portavoces. Y ahí están todas las actas para poderlas contrastar. Ninguno de ustedes me ha llamado a mí para poderme pedir algún tipo de explicaciones, ni ha venido a mi despacho para preguntarme nada. Ninguna de ustedes. Por lo tanto, me sorprende aún más este planteamiento. Ustedes recuerden cómo, en cambio, el Partido Socialista durante la pasada legislatura pedíamos explicaciones todos los meses en pleno, y ustedes sí que ocultaron información porque nunca nos dieron respuesta. No me creo nada de ustedes. A ustedes no les importa aclarar nada. Simplemente quieren utilizar esto como arma electoral para echar mierda contra los socialistas. Antes era contra la señora Archueguía y ahora parece que es contra mi persona. No tienen credibilidad ninguna. Si realmente esto les hubiera importado durante la pasada legislatura, hubieran iniciado los expedientes de reclamación de las subvenciones no justificadas. Pero gracias a que durante los 4 años que el señor Barrio fue alcalde de la Sarte Oria esto no hiciera nada, ya han prescrito todos. Y ahora no se puede solicitar ninguna devolución. Cuando usted habla que se han querido presentar como acusación particular para proteger los intereses de los ciudadanos de la Sarte Oria, ¿por qué no protegió los intereses de los ciudadanos de la Sarte Oria iniciando los expedientes de devolución del dinero? No hizo nada en los 4 años. Aquí hay 2 vías. Una, la de exigir. Si realmente esto no fuera un arma política, no solo hubiera ido a pedir responsabilidades a la señora Archueguía, sino que también hubiera iniciado todos los expedientes de devolución. Y en 4 años no hicieron ninguno. Pueden aprobar las mociones que consideren oportunas, pero tengo la conciencia tranquila que mi actuar ha sido totalmente correcto, siempre en beneficio de esta corporación municipal, y en participar lo menos posible en el proceso judicial para que no se pudiera generar dudas sobre mí. En esta nueva etapa llevo casi 1 año y medio como alcalde y lo único que he hecho es trabajar por y para la Sarte Oria y sus ciudadanos. En esto estoy dejando mi esfuerzo y creo que los vecinos ven y agradecen los resultados. Con eso me quedo. Una vez terminado, pasamos al siguiente punto del orden del día. No, señor Alcorta. Bueno, pues... Al señor Querejeta antes de tomar la decisión. Y eso es... ¿Cómo que no?
¿Qué ha dicho? ¿Que yo notifique a Querejeta? Cuando yo llamé al señor Carlos Querejeta para decirle que el ayuntamiento le iba a nombrar, sí, el señor Carlos Querejeta me comunicó que usted le había llamado y le había dicho, la Junta de Portavoces ya había tomado esa decisión. ¿Qué decisión? La de nombrarle a él como nuevo abogado. Perdone. Eso es lo que me he dicho. Bueno, perdón. El acta no sé si estará ahí, pero los hechos fueron de la siguiente manera. Usted propuso a los demás grupos que designáramos una serie de nombres de abogados. Y nosotros propusimos, entre otros, al señor Carlos Querejeta, que por unanimidad creo que adoptamos la decisión de contratar al señor Carlos Querejeta. En esa misma comisión, o sea, en la misma Junta de Portavoces, yo ya dije que ya había hablado con el señor Querejeta y con los demás que yo propuse para decirle que iba a nombrarle como posible abogado contratado por este ayuntamiento. Eso lo dije yo en la Junta de Portavoces, que había tenido una conversación diciéndole que iba a proponer su nombre. Y después de haberlo consensuado entre todos, usted me dijo, ¿quiere usted llamarle al señor Carlos Querejeta para darle esta información? No tengo ningún problema. Entonces, los hechos sucedieron así. No quieran meter mierda donde no la hay, hablando mal y pronto. Señora Alcorta, en ningún momento le puedo decir yo a usted que sea usted el que le notifique al abogado, porque el nombramiento es de alcaldía y que, vuelvo a decir, la potestad es del alcalde. Este alcalde estuvo detrás del señor Carlos Querejeta un par de días y en ese ínterin usted ya le había llamado al señor Carlos Querejeta para notificarle que iba a ser. En ningún momento yo le he dicho que usted fuera la persona que lo comunicara. Bueno, pasamos al siguiente punto. Gauza bat esatea bakarrik. Noski, gauza pila daude esateko, alkate jaunak oain egin duen azalpenari buruz. Bakarrik, aztertzea, gauzak nola gertatu diren. Eztabaida sortzeko aukera egon da. Mozioa irakurri da, horretan agertzen diren gauzekin edo egiten diren baieztapenekin ados ez baldin gaude, denon artean eztabaidatzeko aukera egon da. Ez du hori egin alkate jaunak. Egin duen izan da, bozkatzea, bi mozioak, eta bozkaren azalpenean orduan, bere diskursoa eta bere deskarga bota. Ondo, hori da reglamentoak ematen duen aukera. Baina berak erabili du aukera hori eztabaidetan ez sartzeko. Datu bat da hori. Señor Barrio, como usted ha dicho, ustedes deciden, todos los miembros de la corporación, en este caso los portavoces, si quieren intervenir en el debate o si quieren hacer una explicación de voto. Y usted ha hecho una argumentación y usted ha tomado una decisión de cuándo intervenir. Y este alcalde ha tomado la decisión de intervenir cuando considera oportuno. ¿Me deja, por favor, terminar, señor Barrio? Por lo tanto, cuando se realiza una explicación de voto, es una explicación de voto. Nosotros hemos votado en contra de su moción por esta explicación que le acabo de decir. Ya está. Por lo tanto, bastante generoso se es en el debate municipal, porque saben ustedes que si intervienen en el debate no pueden intervenir en explicación de voto y la explicación de voto es un único turno y este alcalde les facilita, igual que ha facilitado ahora a la señora Alcorta que puede intervenir cuando no lo podría hacer, igual que le estoy facilitando a usted el que lo pueda hacer cuando tampoco lo podría hacer porque el reglamento orgánico municipal establece que no tiene derecho a hacerlo. Por lo tanto, no venga a plantear que yo he utilizado el turno cuando le estoy permitiendo que usted hable. Por lo tanto, acogémonos a un reglamento orgánico que hemos aprobado en este ayuntamiento y que creo que usted también votó a favor. Pasamos al siguiente punto. Reglamento orgánico erabili dula, erantzunak ez emateko. No, yo he dado todas las explicaciones. Señor Barrio, en mi intervención he dado todas las explicaciones de cómo se ha actuado y cómo no se ha actuado. Por lo tanto, no le puedo permitir que diga que no ha intervenido en el debate para no dar explicaciones. Sí le contestaba todo lo que usted ha dicho en la moción. Por lo tanto, ¿el qué? ¿El de la copia de la querella? Ya le he dicho que yo no tengo ninguna copia de la querella. Que lo que le trasladé el señor Castel es que si yo quisiera, hablaría con el abogado de la señora Urchueguía para que me lo facilitara. Ya le he contestado. ¿Qué más quiere? Si en mi intervención he contestado a todo lo que usted plantea en su moción. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Como ustedes saben, se ha presentado una moción
Fuera del orden del día, primero habría que proceder a la votación de la urgencia y posteriormente se entraría en el debate. ¿El portavoz del Partido Popular quiere hacer alguna argumentación para justificar la urgencia? Bueno, ya la conocen todos los grupos, menos quizás Aldu Lasarte Puede, que no pudimos coincidir. La motivación es la siguiente. Nosotros queríamos presentar esta moción, como vinimos haciendo desde el mes de junio, y fue un despiste, fue un error de horario. Hace 1 o 2 meses adelantamos el día de presentación de mociones y nosotros la presentamos a causa de ese despiste una vez ya había sido firmado y enviado el orden del día, y por eso nos vemos obligados a presentarla de urgencia, porque es la vía que el reglamento contempla. Una pequeña aclaración, porque como aquí todo hay que cogerlo con pinzas, usted dice que se ha adelantado un día el hecho de adelantar las mociones, no es por una decisión municipal del alcalde, es porque ha entrado en vigor la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que lo que dice que los sábados son inhábiles. Por lo tanto, que luego, como dice lo de 11 días para hacer su trabajo y no hacer su trabajo, aclarar. Pasamos entonces a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de incluir este punto en el orden del día? ¿Votos en contra? Pues por 12 votos a favor y 4 votos en contra queda aprobada la urgencia y, por lo tanto, se incluye el punto en el orden del día. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para poder presentar la moción. Sí. En primer lugar, quería agradecer a Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Aldu Lasarte Puede su voto a favor de la urgencia. Primero leeré la moción y después explicaré por qué la presento. Título: en recuerdo de Alejandro Sáenz Sánchez y Alfonso Morcillo Calero. Nuestro compromiso y voluntad como representantes públicos es la de hacer frente desde el Ayuntamiento de Lasarte Oria a una de las grandes amenazas que están presentes en la actualidad, la del olvido. La banda terrorista ETA ha sembrado durante años el odio en nuestra tierra, dejando multitud de asesinados, mutilados, extorsionados y familias destrozadas también entre nuestros vecinos. Es nuestro deber el de otorgar el reconocimiento, el derecho, la verdad, la justicia, la dignidad, la memoria y la reparación de todo el sufrimiento que las víctimas merecen. Por ese motivo presentamos la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria insta al Gobierno municipal a convocar y promover un minuto de silencio en el próximo Pleno ordinario en recuerdo de Alejandro Sáenz Sánchez y Alfonso Morcillo Calero, asesinados en nuestro municipio en el mes de diciembre hace 31 y 22 años respectivamente. La motivación por la que la presentamos es una costumbre que venimos haciendo desde junio y este mes, desgraciadamente, tenemos que presentar 2 nombres. Muchas gracias, señor Sáez. ¿Algún partido quiere intervenir en el debate? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Partido Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con un voto a favor, 4 votos en contra y 11 abstenciones, queda rechazada la moción. ¿Algún partido político quiere hacer explicación de voto? El señor Ares, representante de Aldu Lasarte Puede, tiene la palabra. Sí, solo decir que defendemos la mesa de convivencia como el espacio adecuado para trabajar y discutir estos temas e invitamos al señor Sáenz a retomar su participación en ella y a que reflexione sobre la importancia de que todas las fuerzas y sensibilidades políticas estemos ahí representadas. Gracias. Muchas gracias, señor Ares. Y último punto del orden del día, punto número... Perdón. Tiene usted la palabra, señor Sáez. Bueno, pues ya es el segundo o tercer pleno que me ofrecen eso. Yo se lo agradezco.
Bueno, ya sabe que el Partido Popular a ustedes les deja hacer. En ningún momento se pronuncia en contra de los proyectos o de las iniciativas que ustedes adoptan. Adelantarles que no vamos a participar en el Día de la Memoria y creo que vamos a seguir sin participar en esa mesa. Muchas gracias, señor Sáez. Ahora sí, último punto en el orden del día, ruegos y preguntas. Aquellas formaciones que tengan algún tema que tratar, pues voy. Sí, Espere. Ah, perdón. Pues el señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, me lo comentaron el otro día esto. Si usted viene en coche, ¿no?, desde el hipódromo, por la avenida del hipódromo, y quiere girar hacia Pablo Mutiozábal, si se acuerda, pusieron como unos obstáculos, unos pivotes negros, porque había gente que lo hacía y no se puede hacer. Y lo que me transmiten es a ver si podría ser posible adjuntar uno o dos más, porque hay coches que sigue siendo posible ese giro, y a ver si así se puede hacer más, no sé, más restrictivo o más difícil de que la gente gire allí. Muchas gracias, señor Sáez. Señor Antxordoki, tiene usted la palabra. Baina, txaldeon. A ber, nik apirilen komentatu nizuen, o galdetu nizuen, Urnieta bideko erreka nola ateatzezan ura itxezun garajean, txampino jan tunelan ondoko erreka, eta esan zen duten zeo zeitekoa zinatela, baina ikusi dut, asti honetan bertane, gainezka indula o itxekua dela. Ez dakit erantzuni badezun, o... Muchas gracias, señor Antxordoki. En relación al ruego planteado por el Partido Popular, se planteó el giro por un tema de seguridad y la gente tiene que acudir a la rotonda que está justo arriba para poder girar. Plantearemos a la aparejadora del Departamento de Servicios la posibilidad de colocar alguno más. Y en relación a la consulta que realiza el señor Antxordoki, sí que lo hemos mirado, pero preferiría que se le contestara el señor Urdanpilleta o el señor Valdivia al respecto, que son los que lo han mirado. Bueno, el tema está en principio en manos de los técnicos. No hemos podido actuar en el tema, entre otras cosas por falta de personal. Y bueno, la solución de todas formas la tienen que dar ellos, porque con el limpiar, como se ha hecho, no ha sido suficiente, porque ahí hay que intervenir debajo de lo que es la carretera de Azcorte de Bidea, porque lo que se ha hecho es, en un principio, es quitar un poco lo que es el barro o el fango, pero eso no ha sido suficiente. Muchas gracias, señor Urdanpilleta. Y si no hay más preguntas, queda por finalizado el pleno del Ayuntamiento de Lasarte.